Father in heaven, Padre que está en los cielos, we bow before thy throne, nos postramos delante de su trono, asking for the presence of your Holy Spirit. pidiendo la presencia de su Santo Espíritu. For you said about the Comforter, which is the Holy Ghost, Porque usted nos ha dicho que el Consolador, el Espíritu Santo, whom the Father will send in my name, a quien el Padre enviaría en mi nombre, he shall teach you all things, Él nos enseñaría todas las cosas and bring all things to your y remembrance, traería toda nuestra memoria, whatsoever I have said unto you. todo lo que yo os he dicho. And so, Lord, we ask for the Holy Spirit to be our divine teacher, Así que, Señor, pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro that he divino, will teach us all things, que Él nos enseñe todas las that cosas he will bring all things to our y que Él remembrance, traiga toda nuestra memoria and that he will help us remember what we lay up in our hearts. y que nos ayude a poder recordar lo que pongamos en el And corazón. that while knowing these things, Y que al conocer estas our cosas, lives will experience transformation, nuestras vidas puedan experimentar una transformación becoming more like Jesus, y podamos ser más como Jesús, in words, thoughts, and actions. en palabras, For pensamientos y by acción, beholding the love of God, que al contemplar el amor de Dios we are changed into the same image, podamos ser transformados a la misma from imagen, glory to glory, de gloria en gloria, even by the Spirit of Lord. por el Espíritu del Señor. Grant us that Holy Spirit. Concédanos el Espíritu And Santo we thank you for the presence of the Holy y le Spirit agradecemos por la presencia del Espíritu Santo and the holy angels that keep your commandments in excellent strength, y por sus santos ángeles que guardan sus mandamientos y que tienen gran poder, who are ministering spirits, que son espíritus ministradores, sent forth to minister unto those who be heirs of salvation. enviados para ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación. To the most holy place we direct our prayer by faith, Al lugar santísimo enviamos nuestra oración por la fe, in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, now, welcome. Nuevamente, Now, I bienvenidos. want you to look at, first of all, we're studying, what book are we studying? ¿Y qué libro dijimos que vamos a estudiar para comenzar? Revelation, all right? Now, Apocalipsis. is Revelation supposed to be whatever you think it means? ¿Y ustedes creen que Apocalipsis se estudia, bueno, cada uno diciendo lo que opina? No, no. The book of Revelation is written in symbols. El libro de Apocalipsis está escrito en símbolos. What's it written in, everybody? ¿Cómo está escrito? Symbols. What's the book of Revelation written in? ¿Cómo está escrito el libro? What's the book of Revelation written in? ¿Cómo? What's the book of Revelation written in? What's written in? Huh? Huh? Symbols, okay, right? Okay, what book of Revelation written in over here? ¿Todo cómo está escrito Apocalipsis? Huh? Symbols, okay. So, Símbolos. if I ask you what the book of Revelation written in, you all should be able to say, Entonces symbols. todos deberían poder Okay? decir claramente en símbolos. See? ¿Sí? What's it written in? ¿Cómo está escrito Apocalipsis? Okay, thank you, okay. Okay, if he can remember, y'all Si can él se remember, acuerda, todos tienen que acordar. Okay, all right. What's it written in? ¿Cómo está escrito, hermana? Ah, see there, now they got the oldest and Entonces, youngest here. si They tenemos al remember. más joven y el mayor acordándose, Ya, nadie ya. tiene excusa. You young ones have no excuse. Nadie Okay, all tiene right, excusa. okay, ¿ok? okay. Want to make that he can, all right? Now, let's take a look at something together. Pero ahora veamos all right? algo juntos. It's written in symbols. So, how do we know that? Go to Pero Revelation ahora la 1:1. pregunta es, ¿cómo sabemos que está escrito en Revelation símbolos? 1:1. ¿Ok? Put it on the board. Escribamos las preguntas importantes. Revelation ¿Cómo 1:1. sabemos que está escrito en símbolos? Revelation 1. Apocalipsis 1, versículo 1. I think it's 1 and 2, matter of fact. Y es más, puede que también vamos a leer una vez el 2, Apocalipsis Right? 1, 1 y Revelation 2. 1 and 2. Vamos a ver qué nos dice. The Bible said, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. He sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God and the testimony of Jesus Christ and all things that he saw. Nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. All right, now I want you to notice something very carefully. I gave you verse 1 and 2, all right? But now notice something in verse 1. Pero ahora noten algo importante en el Verse verso 1. 1, all right, this is Revelation. All right, Revelation written. Entonces, nuevamente, importante que anoten in symbols. la pregunta o el tema del versículo. En este caso, ¿por qué decimos que está escrito Your en text to símbolos? prove that Revelation is written in symbols. Revelation 1:1. En Apocalipsis 1 and 2. 1, 1 y 2, The Bible said he, what? He nos dice aquí, y pueden hacer una nota en sus Biblias, and signified. y la declaró. Esta palabra declarar en el original He sent and signified. quiere decir poner en símbolo. The word signified. Cuando dice y la declaró The word enviándola signified por means medio to de put- su ángel. It means actually to put in symbols. Entonces pueden poner como un pequeño asterisco en sus Biblias y en sus apuntes. La palabra declarar aquí quiere decir poner
en símbolos. Symbols. And that was real hard, wasn't it? ¿Ok? Entonces no estuvo difícil la primera, ¿no? No, very simple. All right. ¿No? Muy Now let's sencillo. go a little bit closer. So Pero now, vamos a ver ahora un poco más. how do we break down the symbols? Pero That's the ahora, next question. ¿cómo? Importante la pregunta. How do we ¿Cómo break down the symbols? vamos a desglosar los símbolos? We ¿Cómo vamos a desglosar los símbolos? break Si tienen cualquier pregunta, por favor, nos dicen. ¿Cómo desglosamos or los slash símbolos? decode. You want to go break down? O si quieren, ¿cómo Code, podemos decodificar los symbols. símbolos? ¿O cómo podemos interpretar los All right. símbolos? How are we going to do that? ¿Cómo? Now, this is Revelations chapters 1. So you understand this is Revelation 1 through 22. Y vale recalcar, esto lo estamos aplicando Chapters tanto 1 para el through 22 capítulo 1 hasta el are all capítulo written in 22. Todo está escrito en símbolos. How do you break down the symbols? Pero Or ahora how do la you siguiente decode the pregunta symbols? es, ¿cómo decodifico o cómo desgloso los símbolos? Go to me to Isaiah, Vamos a Isaías Isaiah 28, 28, 9 and 10. 9 y 10. The Bible said in Isaiah 28, 9 and 10. Y en "For precept Isaías must be 28, 9 y upon 10. Precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little." Entonces, viendo el versículo 10, nos dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito allí, perdón, otro poquito allá. Isaías Alright. 28, 10. What is the line? No, it said for precept. What's a precept? Entonces, el versículo nos dice, porque mandamiento tras mandamiento, otras versiones dicen Precept. precepto tras precepto. Upon Pero ¿qué quiere decir eso de precepto Precept. tras precepto o de mandato o mandamiento tras mandamiento? All right, what's a precept? ¿Qué es un precepto? Question. Podemos nuevamente, las preguntas importantes Yes. anotar. A ¿Qué es un precepto? All right, a precept. What's a precept here? ¿Qué es un precepto? A precept is a command. Es or otra commandment. palabra, en muchas de nuestras versiones ya lo dice en español, un precepto es un mandato o un It means a mandamiento. command or commandment. ¿Ok? Entonces, puede que las versiones sean ligeramente diferentes, pero precepto es sinónimo de mandamiento o mandato. So a precept is a command or commandment. Now let's see, how does that actually work? How do we put that together in Pero real life? ahora, ¿cómo funciona esto in ya a, a la in a very práctica? practical manner? ¿No? Let's En un see. sentido práctico. Let's look at something for a minute. Vamos a ver un ejemplo. In Revelation, in the ten, now the precepts are dealing with commands. So do you remember any commands in the Bible? Do you remember any commandments in the Bible? ¿Recuerdan algún mandato o mandamientos en la Biblia? Hmm? What? I'm saying the Sabbath. The Sabbath, okay, okay. All right, now what else? ¿Qué The más? Ten Commandments, correct? Los 10 mandamientos. Ten Commandments are commandments, is that No right? son mandatos, ¿no? Los Is that right? mandamientos. Okay, ¿sí? let's talk about that. Let's deal with this. All right, let's say the Ten Commandments, all right? Or let's see a command upon command. All right, now, right now in Christianity, there's an Por argument ejemplo, hoy en el cristianismo muchos argumentan that the Sabbath was only for the Jews. que el sábado era solo para los judíos. That's what's being taught right now in America. That's Hoy what en they're Estados arguing over Unidos, this issue ¿no? right en now. muchas partes The está Jews are saying- enseñando, The promoviendo Jews esto. are saying you're not a Jew, so if you're not a Jew, you shouldn't be keeping the Los Sabbath. judíos Because the Sabbath diciendo, was given for us. a menos que sean judíos, el sábado es nuestro. Ustedes no deberían por qué guardar. These are what Jews are saying right now in Los America. judíos ahora están promoviendo esto en Estados Unidos. Especially since Donald Trump did this 20th anniversary, Y 250th year especialmente anniversary. más aún desde que el presidente Trump hizo este aniversario de Estados Unidos el domingo como día de dedicación a la nación de Dios, Two Sundays ago. ¿no? Hace un par de semanas atrás. And he said, and the Jews got upset and said, the Sabbath is sacred. It doesn't belong to everybody. It belongs to Y cuando us. él invitó a las personas a descansar este sábado judío, antes de eso los judíos respondieron diciendo que el sábado es sagrado para ellos. que Now, is debería that true? ser. Ahora, ¿será eso Is that cierto? true? No. But they're Jews, Pero son judíos. right? They're Jews, right? Son judíos. Don't you read about them in the Bible? ¿Acaso ellos no aparecen en la Biblia? Aren't they the descendants of ancient Israel? ¿No son acaso ellos los descendientes del Israel antiguo? Huh? La ley fue dada para toda la humanidad. And what the law was for humanity. Ah, he said love for humanity. Okay, he's going there. Okay. I got one person in here. What you say? ¿Y qué dicen ustedes?
The law was given long before the Israelites appeared. Good point. Good point. Keep that in mind. Buen We'll see punto, that in a ok, minute. mantengan eso en Anybody mente. else? ¿Alguien más? Since creation. Since creation. Okay, let's stop for a minute. Let's take a look for a minute. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Now, before we go any further, remember Antes one de thing. avanzar, Let's go to the book of James for 1 minute. vamos al libro de Santiago por un momento. James tells us over in James chapter 2, I think it is, or chapter 1. Y ya les digo el chapter capítulo 2. antes de que lo anoten. Vamos It a talks about the confirmar. idea that if you break one, you're guilty of all and become a transgressor of the law. I think that's James 1:20. Is that 23? Let me check. Okay, Es el James. versículo que menciona que si uno quebranta un mandamiento, se hace culpable de toda la ley. In James chapter 1. Así que si me All ayudan right, let's look buscándolo, here es together el and 1 look o el here, 2. verse 23. Not Okay, 20. 2 verse 10. James 2:10. Muchas gracias. Okay, here we go. 2:10. All right, look here. Now watch this. Now remember, it's precept from precept, commandment from commandment. Ahora, esto siguiendo But you gotta lo keep que this in leímos en mind. Isaías de que hay que comparar precepto tras precepto o mandato In tras James mandato. Y en Santiago 2, 2:10. versículo 10, If you break what? If nos you dice que si quebrantamos o ofendemos en un If you- punto, break how many? ¿cuántos? One. Uno. You're guilty of what? Nos hacemos culpables de cuántos? Guilty of all. De Correct? todos. All right. So let's stop for a moment. Damos una pausa ahí. First of all, let's see something. Let's talk about this. Let's see, precept on precept, a command. So in the 10 Commandments, En los 10 mandamientos, the Bible said, "Thou shalt not commit adultery." por ejemplo, la Biblia dice, no cometerás adulterio. That's the 7th commandment, No es el right? séptimo mandamiento. 7th commandment. Correct, everybody? ¿Sí? ¿Está bien? All right. And what's it say? Thou ¿Cuál es el séptimo mandamiento? shalt not commit, right? Ujú. Adultery. What? Correct? Ujú. Okay, that's the command. Correct? Entonces, ese es un mandamiento. Pues. Now, what does Isaiah said? For precept must be upon what? ¿Y qué nos decía Isaías? ¿Cómo tenemos que estudiar la Biblia? Precept upon what? Precepto sobre precepto. Precept. So now, question: How? Okay, the command is thou shalt not commit Entonces, adultery. aquí el precepto, el mandato es no cometerás adulterio. But now, what else? Does that only mean a married man not messing with a ¿Y unmarried será woman? entonces que el mandato solo aplica al hombre casado? That's what that means, right? ¿Qué dicen ustedes? No. Saying single and married. Single or married, okay, all right, we'll go there. But at the same time, is that all it means? ¿Y será que es todo lo que significa? Because that's precept upon precept, right? Porque eso es lo que vamos a hacer con el, digamos decir, el principio de precepto sobre precepto. Saying with our thoughts. With our thoughts, okay. Whoso will look upon a woman to lust after Que dijo her, Jesús, in his el que heart. mira a una mujer Okay, so para you- codiciarla so ha you cometido talking- adulterio en All su right. corazón. So that's let me be sure about that. So let me give you that one right quick. Would you say Entonces lo something? podemos buscar, el que lo encuentre nos puede decir. All right. Let's take a look at that for just a moment. All right. Let's take a look here. Let me make sure you got it. We talk about precept right quick. Want you to see the idea. Well, I know this is not the one, but it's like on the same line. What, It's AD, Matthew 15:19. All right. Yo sé que no es el versículo puntual, pero menciona algo muy parecido, Mateo 15:19. Mateo 15:19. Igual pueden buscar el otro mientras tanto. So, all right, let's see. Okay. No, Jesus said right here. Extortioners. Okay. Adultery. All right, hold on. Adultery. Y si alguien encuentra el otro, nos puede decir. All right. And the command. El que mencioné ahorita es Mateo 15:19, que lo que dice, pero lo que estamos buscando es cuando Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio en su corazón. Matthew 5:28. Es en Mateo 5:29. All right, let's go to Matthew 5:28. Mateo okay? 5:29. Matthew 5:28. 28, perdón. Notice what Jesus said again. 5:28. We're talking about a precept now. Don't you get it? Ajá. Pueden ponerle si quieren el 27 y el 28. Matthew 5:28. Let's see how's it going to go.
Que no es para ir ilustrando But I más o say menos unto cómo va a you ser. that whosoever look ¿no? upon a woman to lust after her, commit. It didn't say look at the woman. It said look at the woman to lust after her. Entonces, vale recalcar, no dice, yo os digo que cualquiera, no que mira a una mujer simplemente, ¿no? Sino que mira a una mujer para codiciarla. Now, so if the guy go like this, Entonces, si es que el chico o el hombre Is he se queda lusting? viendo, si mira a alguien quiere decir que está should you be codiciando, ready to pop him? ¿no? O sea, quiere decir que cualquier persona que What are you mira looking at? está codiciando y la mujer ya tiene que reaccionar Should you pop him? necesariamente. Your boyfriend or your husband, you just gonna, he looks, he sees the girl, and he just looks at her, and all of a sudden you, Y de pronto, qué sé yo, está está la pareja Ah. de la persona, ¿no? O el esposo y pasa and una he, persona and he said, y el "What? hombre simplemente What? mira I porque just pasó looked at her." alguien Yeah, he y looked at la her. mujer se enoja porque piensa que Now ya if you go, está now if you go pensando. like this, Pero ahora si se queda viendo, now pop him, all right? entonces ahora sí, hablándole That's a when you las pop. mujeres, Are ¿no? y'all with me Entonces, now? como que ahí sí Do you amerita understand? a que se molesten. But No sé if si she's me just walking explico. by and he go glance, Pero that's si different. simplemente la persona But if- mira a alguien pasar, But if he start, es muy diferente a que la persona se quede viendo, ¿no? now you got something to look at. ¿No? ¿Sí se You gotta help entiende him el out. punto? ¿Sí? Okay, okay, ladies, you ¿No? understand that? Entonces, esto para las señoritas, ¿no? De Men, manera you especial. understand that? Y a los hombres Because girls igual. do it too, you know. Porque las mujeres también lo hacen, ¿no? Que pueden ver a alguien pasar y simplemente miran. Girls do that stuff too, ¿No? all right? It's not just a guy. Entonces, vale recalcar, no solo aplica al hombre. Girls a little bit more lax with it. They go like this. La mujer incluso puede ser un poquito más sutil en cómo lo hace. They're more lax, but they do it. You get the point. Entonces, ¿sí se You entiende? got that? ¿Sí? Want to make sure you got it. But the Bible said you look at them to what? If you look at Pero them vale to what? recalcar, ¿no? Dice aquí, si uno mira To a lust. alguien para codiciar, That's when you're in trouble. ¿no? All right? Entonces, ese es el problema. That's when you get popped. ¿ok? Okay. Eso sí amerita molestarse, en otras palabras. Okay. All right. But now let's go. Why is it going to be important? Pero ¿por qué All es right. So it says, importante? "Thou shalt not commit adultery." Now the commandment just took in. Porque ahora el mandamiento que leímos inicialmente, ahora vemos que empieza a abarcar otras cosas. Looking to En what? este caso, el ver Looking to con what? codicia Lust. o con Okay. lujuria. Now we go with precept on precept record. Come on. Entonces, Let's, es just un sit down. ejemplo de cómo funciona esto de precepto sobre Go precepto. me to Leviticus 18. Vamos a Levítico 18. Leviticus 18. Let's take a look again. Ready for this? ¿Están listos? The Bible says, "Thou shalt," it says, "Ye therefore shall keep my judgment." It says, "None of you that are protest there." And let's look aún no let's look at mencionado. Leviticus 18:5. Y podemos leer desde el 5. Levítico 18:5. 18 desde el 5. Ye therefore shall keep my statutes and my judgments, for if a man do them, he shall live. For it says, live in them, I am the Lord. Dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo, Jehová. Now it says here, none of you shall approach any that is near kin to him to uncover their nakedness. I am the Lord. Y ahora comienza a decirnos varias cosas, entre esas el versículo 6, ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo, Jehová. Okay, so now what does the Bible say? Entonces ahora la Biblia empieza a ampliar más. You're not to approach your kin Ahora, por un principio or adicional, your por ejemplo, cousin que no debería aparentarme con alguien cercano. or your nephew Es decir, sobrino, or primo, family member, un your miembro de sister, familia, hermano, hermana, to watch her uncover. y ver su, ¿qué cosa? Desnudez. Nakedness, this is coming from, it's also in the Greek, but it's the word porneia, where you get the word pornography. Y de esta palabra desnudez nace la palabra pornografía en el idioma moderno. When you start breaking it down. So the Cuando Bible's la empezamos a condemning, desglosar. the Bible is condemning Entonces la nakedness. Biblia condena la But nakedness desnudez. is connected to what now? ¿Y con qué va conectada la The desnudez? seventh commandment. El séptimo mandamiento. Precept upon Entonces precept. estamos haciendo una Lust, now ilustración the Bible's saying in there, that was Matthew a Leviticus Leviticus 24. 26, I'm sorry, 18. 18:5. Ajá, 18. Leviticus Entonces, 18:5. Levítico Dealing 18:5, with God's condemning nakedness. donde ahora Dios nos amplía más y el And Señor nakedness condena also la in the English it means desnudez. lewdness. Also porn.
Porno. Y aquí podemos, si se quiere, incluir incluso el término de All right. pornografía, ¿no? So you're going to Desnudez. see that. Now, I want you to see again. This is the precept. Entonces, ¿qué estamos Okay. haciendo? Let's go a little Viendo bit closer. precepto sobre Still precepto. not finished yet. Look at Leviticus 26 again. Ahora, volvamos a Levítico. The Bible says here again. All right, Leviticus. That was Leviticus 18. Leviticus Correct. 18. Sorry, I said 26. Look again with me. The Bible says here. It says, the nakedness of thy father thou shalt not uncover. In other words, a young man should not choose to lay with his father's wife. It also goes on and says, the Y luego nakedness of thy comienza a dar una sister. lista de cosas, ¿no? No verás las nudez de tu padre, de tu madre, So now where is the commandment going de la now? esposa de tu From padre, nakedness etc. and lewdness, period, Entonces to pasa de una desnudez más general, por decirlo de cierta is manera, condemning incest pero ahora vemos una lista de principios morales, el in incesto, the family. ¿no? Entre la familia. All right, and also now is condemning what else? Let's see what else. And it says the nakedness of thy father's wife or thy daughter, because I'm closer. Thou shalt not cover the nakedness of thy sister. Okay, we got the incest stuff now. Let's go a bit closer now. Verse 17. Es del 18, del 5 en adelante. In verse Porque- 17, por ejemplo, thou si shalt not nos uncover the saltamos- nakedness of a woman and the daughter. In other words, if you married to a man is not supposed to go after the wife and then after his Por ejemplo, si nos saltamos wife's al daughter. 17, menciona, por ejemplo, una persona que se case con alguien que tenga hijo o hija, no debería estar también con el hijo o con la God hija. says it's a kinswoman that he said it is wickedness. in No, verse todo esto 17. el Señor nos dice que es maldad, es impiedad. All right. Now you're not supposed to go after your wife's sister either. No lo mismo, vamos a decir, el cuñado o la cuñada. Okay, I'm just saying this is all Entonces, incest ¿por qué in the estamos family. viendo esto? Porque todo esto está ampliando, ¿no? El concepto de no cometerás And God adulterio, condemns it. ¿no? Y aquí bajo principios del principio de el incesto, ¿no? But let's go a bit closer. Listen carefully. Watch carefully. Verse 22. 20. Ujú. It says here that moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife. Bueno, defile habla en herself. el 20 nos habla Now- del adulterio, es decir, engañar, What did ¿no? it do now? It went to the neighbor's ¿no? A la Right. esposa o esposo del vecino, o es decir, o del prójimo, wife. Okay. Or in this case also be husband. All right. ¿no? Puede ser el esposo o la esposa del prójimo. All right. Want you to see again. Now what's wrong with the commandment now? Entonces, ahora, ¿qué sucede con el What's happening with the mandamiento? command? Que comenzamos, no cometerás Is it adulterio. only dealing with married couples now? ¿Será que entonces el mandamiento solo tiene que ver con la persona casada que engaña a alguien? No. It's because the commandment is doing what? Ahora el mandamiento empieza a expandir. Expanding. And at the same time, Y al mismo tiempo, it's expanding because there's a command porque upon hay another mandato command tras dealing mandato, with the same o precepto situations, tras but in different precepto, way. hablando del mismo tema. In other words, sexual immorality is Y being condemned. en otras palabras, Period. ese mandato abarca Period. todo lo que es inmoralidad sexual en general, In the seventh commandment. Watch this bajo closely. el Still don't believe séptimo me? mandamiento. Still don't believe me? Go a little closer. Let's go to verse. Si let's no go me to verse- creen, let's go to avancemos un verse. poquito más. Listen to this one. 22. Look at verse 21. Vamos al 21. And thou shalt not let any of thy children pass through the fire of Molech, neither shalt thou profane thy name. Now, what does it mean to pass through the Y fire ahora of nos dice Molech? el 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué significa sacrificar al niño? In America, they had a program called Halloween. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una festividad muy famosa que es el Halloween, And everybody dressed up in these ¿no? costumes. Y las personas se visten de And they were around trick or disfraces treat, trick or treat. y van right? casa en casa y dicen truco caramelo, truco caramelo. Watch carefully. We had a little rhyme that went with it. Y usualmente se solía enseñar una rima en las escuelas para Halloween. This is the candlestick right here. Y en español no va a rimar porque son diferentes And when you las sing a palabras. song called Jack be nimble, Jack be quick, Jack jump over the candlestick. Y lo que dice la rima, Once you get the Jack point. es como se le llama a la, no se han visto la calabaza que le dibujan una carita, ¿no? Okay. Y le ponen una vela. Y But- la canción lo que dice es que salta rápido antes de que te quemes Listen to me sobre carefully. la vela de Jack, What is Jack jumping over? ¿no? ¿Y sobre qué uno salta? O sea, ¿qué dice la canción? A candlestick. Sobre una What vela. the candlestick got on ¿Y it? qué tiene la vela? Fuego. Fuego. Fuego.
Well, what does that mean? Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el That significado? rhyme is connected to child sacrifice. Y esa rima tiene que ver con sacrificios de niños. In other words, in the Old Testament times, En los tiempos del Antiguo if Testamento, Molech, the god they served, Moloch, que era un dios al cual ellos he servían, was represented as a god that was sacrificed by, you had to sacrifice by era un fire. dios conocido por el cual, al cual se le ofrecían niños. And if your children were chosen by Molech, Y si es que era el niño favorecido por Moloch, your children will be taken in the fire. entonces él lo abrazaba con If sus Molech llamas, wanted that child. ¿no? Si es que lo If aceptaba. Molech had a purpose for that child, Pero si es que él tenía otro propósito para the ese child would niño, make it through the fire él sobreviviría a las llamas and live. y viviría. So, the idea was a wall of fire would be set up right Entonces like la this. idea era que mientras estaba la llama ardiendo, And we say, now you got to run through that fire. tienes que correr por el fuego. If you run through the fire Si corres por el fuego, as fast as you can, lo más rápido que puedas. and Molech doesn't want you, you're going to make it on the other side. Y si es que Moloch no te quiere, lo vas a lograr al otro lado. But if you don't, Pero si no, then Molech wants you. entonces él te quiere a ti. And so the young people get ready. Y entonces And they're salían, running as fast as they can corrían possibly lo go. más rápido que podían And they're going to run y through the fire tenían que as fast as they can. correr por el fuego. What happened? ¿Y qué sucedía? Somebody would fall Algunos caían in the fire en el fuego while running. mientras corrían, And Molech would take him. ¿no? Y ellos decían, Moloch lo ha recibido. And another one made it through Otros lograban Oh. pasar, like that. And Molech will let him live. ¿no? Y se decía, pues Moloch lo dejó vivir. Can you imagine? ¿Se pueden imaginar? Thank God we don't serve a God like that. Gracias a Dios no servimos a un Dios así. And today child sacrifice goes on. Pero hoy existe aún el sacrificio de niños. In America, En Estados Unidos, in the Epstein files, seguramente han escuchado de la lista de Epstein, the Diddy files, ¿no? La lista de P. Diddy, de un rapero también que salió. and some of the Hollywood Y actors muchos and actresses, de los actores y estrellas de Hollywood que están involucrados some of detrás de the eso. singers Muchos de los cantantes who famosos made pacts with the devil and Lucifer. que han hecho pactos con el diablo y que están involucrados en adoración a Lucifer. So that's what that meant. Entonces, ese es un poquito el trasfondo detrás de esa canción de niños que hay para Halloween. Thank you very much, sir. Gracias. All right. But I just want you to see. Entonces, tan solo quiero que tengamos Well, let's eso go a en little bit mente, ¿no? deep. Pero, ¿qué más nos dice el So now mandato? we see. Now, so watch this now. We're not finished with it. Porque Go no to hemos verse 22 terminado. now. ¿Qué dice el 22? No ahora? man it says here, I'm sorry. Huh? Went off Thou the page shalt here. not lie. No, my page jumped. And it says here, thou shalt not lie with mankind as with womankind, for it is an abomination. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Oh, so you mean if a woman comes home, Entonces, si una mujer, married Adventist woman, ¿no? Y puede ser incluso una mujer adventista And she comes casada, ¿no? Que llega a su casa and she finds her husband in bed with another man, y encuentra que su esposo la está engañando con otro hombre. what is that? ¿Cómo lo llama Dios? That's an abomination. Abominación. Does she have the right to divorce him? Yes, she does. ¿Tiene la mujer derecho a divorciarse por eso? Sí. Does he, if he come home and catch her with another woman, Y a la inversa también. does he have right to a Si es divorce? que al esposo o la esposa lo engaña con Yes, otra he mujer, does. ¿puede divorciarse legalmente? Pues You sí. say, well, where's that in the commandments? Y ustedes dirán, pero bueno, ¿dónde está eso en el mandato? En el Thou shalt not mandamiento. commit adultery. Todo esto es la expansión de no cometerás It also takes adulterio. in mankind laying with mankind. También abarca, en If otras married- palabras, la homosexualidad. And it condemns it if mankind's are single man with man each Y other. esto es tanto This para are el hombre abomination. soltero como Bottom para la persona casada. El Señor dice abominación. Clear? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Y'all look at me like, Sí, porque algunos me quedan okay, viendo como con dudas. okay. Let me help you out. What did your Bible just say? Entonces, ¿qué dicen sus Did Biblias? your Bible say it was okay? Sus Biblias dicen que está bien Did your Bible say they were going to heaven? y que irán al cielo Did the Bible say they're going to be saved in the kingdom? y que serán wanna salvos know. en el reino. ¿Qué dicen sus Because Biblias? y'all look at me like, well, where you get that from? Okay. Porque algunos You me just quedan read viendo it. como que, bueno, pero ¿de dónde sacó eso? Oh, but that's Leviticus, right? That's an Old Y algunos dirán, Testament bueno, pero text, pastor, right? eso es Levítico, That eso es el doesn't Antiguo really matter, Testamento. right? Eso ya hoy ya We're no in the importa. 21st century, Estamos ya en Pastor. el siglo XXI, pastor. That's what you want to say, right? Well, let's go Sí. to Romans for a moment. Vamos a Romanos. In fact, let's go to Galatians. Let's go to Bueno, Galatians. antes de Romanos vamos a Gálatas. Let me help you out so you can be sure. You Simplemente understand para what I'm talking about. asegurarnos con respecto a este punto.
Now I know that our churches are compromising on this Porque yo issue. sé que nuestras iglesias han empezado a ceder con But if you're going to be a respecto a good eso. Bible student and a man or woman is going to preach present truth, Pero si ustedes van a ser buenos estudiantes bíblicos, hombres y mujeres que van a compartir la verdad, then you need to have it in your head that it's wrong and I'm not going to condone entonces it. quiero que quede muy en claro lo que el Señor dice que está mal y The que lo wall podemos is not, presentar. listen to me carefully, folks. Let me say something. Entonces, algo que quiero decirles, What color is this wall? ¿de, What color is de this qué wall? color es esta pared? White. Blanca, ¿no? White. Sí, blanca, White. blanca, White. blanca. The wall is not gray. No es gris, This wall is not black. no es negra, It's white. es It's white. blanca. This curtain La is blue. cortina es It's blue. azul, It's not white. no es It's blanca, blue. es azul. What I'm trying to get you to see is that no matter when you know the truth, Entonces, cuando lo que estoy tratando de And you enfatizar see the es que cuando truth. sé que algo es verdad y lo you puedo don't ver, sit there and say the truth is gray no puedo when the quedarme truth is a white. cuestionar, bueno, ¿será que de pronto es gris o será que de pronto la cortina es blanca? If you don't sit there and do it because, well, you know, if I tell them the Porque de truth, pronto si es that que the digo que la wall pared is es white, blanca, I'm going to lose my job. algunas personas, o de pronto puedo perder mi trabajo. I better tell them that it's gray. Entonces, bueno, mejor voy a decir que es gris. No, you might as well go on and lose your job. Entonces, But you mejor es better perder tell el the trabajo antes que no decir la verdad. That's how serious it is. Entonces, es serio. Now, if you don't want to be no Bible worker and all Ahora, that, si es que realmente no quieren ser buenos you obreros don't want to stand up for bíblicos truth, y no quieren ponerse de parte de la verdad, then this is not the class, so you better get on the Entonces, bus and go home. este no es la clase correcta. And that Mejor way you can be es happy. coger el bus, And your ir a conscience, casa y estar and you feliz. won't feel like your conscience is disturbed by the class and the stuff we're talking Para about. así su conciencia no se vea molestada por la clase. Now, I'm telling you why. Pero ¿por qué les digo esto? Because I'm not here to play, we're not here to play games. Porque no estamos para jugar We're not juegos. going to skip around the bush with stuff, you know. No es que vamos a tratar de But, you know, it means evadir this, but, you know, ciertas but I cosas. think, Pastor, but I, you know, no, Y no, simplemente no, no. hablar de nuestras opiniones y decir, bueno, pero yo creo, pastor, que esto es así. You can jump like the jackrabbit all you ¿No? want. Y puedo estar como conejito saltando aquí para allá. But that's not what's going to happen here. Pero no es lo que vamos a hacer aquí. You're going to go to the naked truth of the matter. No, vamos a tratar de ver las cosas a la luz de la verdad. Because when you leave here, Para que cuando and salgan you de see aquí things going on in y the puedan church, ver cosas pasar incluso en and sus somebody asks you, iglesias, man, what do you think about all this? y alguien les pregunte, ¿y ustedes qué piensan con What you going to say? respecto Well, a I think the pastor Bueno, is yo right. creo que Whatever the lo que el pastor pastor, says goes. lo que el pastor diga está bien. And then somebody said, but the pastor's condoning it. Y dice, pero el pastor está permitiendo esto. Well, what do you think? ¿Qué piensas tú? Well, uh, Y bueno, y uno Ah. empieza a titubear y a dar vueltas. well, what did the Bible say? Pero, ¿qué dice la Biblia? The Bible said this is an abomination. Y la Biblia le llama a esto abominación. So, question, Pregunta. is God sanctifying abomination? Entonces, ¿puede Dios santificar a alguien que está en abominación? No. Is God sanctifying incest? ¿Puede Dios santificar el incesto? No. Is God sanctifying adultery? ¿Puede santificar el adulterio? Is God sanctifying pornography? ¿Puede santificar la pornografía? So, if God not sanctifying adultery, pornography, and laying with my neighbor's Y si es wife, que Dios no santifica ni el adulterio, ni el incesto, ni la then pornografía, how are you going to turn back around and tell me God going to ¿cómo sanctify es que ahora, homosexuality? cómo es que ahora Dios puede santificar la pareja homosexual? You're a liar and the truth not in you. Entonces, si abrazo esa idea, la verdad no está en nosotros. That's a fact. ¿Sí está claro? That's the truth. Es la verdad. Now, people not going to like you for telling Ahora, the truth. a muchos no les va a agradar. Because people want smooth things, itching ears. Las personas quieren algo Tell suave me al something that I oír, want to hear. Go ahead, say ¿no? something Y I hay want to gente que hear. tiene comenzón de oír por escuchar Tickle algo que tickle sea my más ear, right? agradable. That's what they want. No. You need to tell the truth. Pero uno tiene que decir la verdad. All right? Want you to see. Want you to see. So you see. So now we see what? We see that the commandment is Entonces far more vemos what? cómo el mandamiento Muy es sí. mucho más abarcante Than what people think. que lo que las personas pueden pensar. And so that's why when we said, that's why precept is on ¿Y precept. por qué? Lo que leímos en Isaías 28:10, precepto tras Command precepto, upon command. o Everybody mandato got that? sobre mandato. ¿Está bien hasta aquí? ¿Sí está Got it claro? now? You understand it? All Sí, right. se So if I entiende. ask you for an example, you should give me an example, Entonces, si yo right? les pregunto ejemplos, deberían poder darme ejemplos. I just gave you an example. You No, give me an ahorita example, vimos I gave you varios the board. ejemplos, ¿no? All right? But you got to have Bible text back ¿No? up. Y Yes, por ma'am. eso, ajá. La música sexual también es abominación para Dios. So, can we include here
let's say like sexualized music, Yeah, for same thing. example. I mean, you don't believe it. If you look at the patriarchs and prophets on the seventh commandment, Y, o sea, aunque sí y no, y aunque no lo creamos, it deals with sensual el play. séptimo mandamiento abarca también lo que Cer- acabamos de leer, ¿no? Los certain pensamientos. music play Hay ciertos tipos de música is just that. que literalmente solo alimentan eso. Que te lleva a la iglesia música sensual con letra. Oh, okay. Oh, so she's saying like now, like in our churches, they play like sensual music with Christian lyrics. No. It's still the same. Ujú. Jesus, if I just had Jesus. No, y ahora usan You know, música, vamos a it's decir, Jesus, sensual right? con música, That's con what you're letra talking about, cristiana. right? No, a eso se refiere, ¿no? No, it's still sensual. ¿No? Entonces eso alimenta So la you need sensualidad. Jesus like, oh, Jesus. O sea, como que ves algo right? romántico. No. ¿No? That's romantical sexualization. ¿No? Y taking eso place. alimenta la sexualidad, ¿no? La You might as sensualidad. well bring in, what was one of them famous singers back in the day in your Spanish culture? Oh, I don't know. Julio, you might as well bring in Julio Julio Iglesias. Bueno, digamos, ustedes son muy You jóvenes, might ¿no? as well bring El him hijo, in Enrique and Iglesias. let him get up and sing. No, You know, Ahora and y'all might se as well- parecen y'all might más as well do a that. artistas seculares, ¿no? Listen. Christian music La música is cristiana never bringing you down to nunca sensuality. debería rebajarnos a la sensualidad. True Christian music. La verdadera música True cristiana Christian music is going to lift Debería your elevarnos. thoughts to heaven. debería elevar nuestros pensamientos And al the cielo. lyrics and the music Desde la música a is la letra not de la going to música. awaken sexual appetite. No va a empezar a despertar nuestros apetitos carnales. That's why you had to be careful with some of the people come to the Por church eso hay que tener mucho cuidado. Hoy en día es muy común and hombres they o want to do this mujeres, stuff here. ¿no? que salen a Mining, cantar Ricardo. y empiezan a hacer todo un show, digamos. ¿no? Yeah, and then the girls want to wear these little ballet dresses like that, like Ahora incluso leotards. ahora you know? hacen obras de teatro en la iglesia y las no. mujeres se You're- visten de cierta you're forma, playing games. etc. Es jugar. So you're going to tell me that the elder is sitting up front, Y está el anciano ahí sentado, watching the girls jump around Y in viendo short a las and mujeres ahí leotards and ballet. vestidas como, digamos, de That ballet, their mind going to be straight when they walk out, right? ¿no? Y creen que eso va a fomentar que la vida de ellos sea recta al salir. You're going to tell me your mind going to be straight when you walk out, Y no right? solo ellas, las mentes de las personas que vieron eso. No. No, Why? Because you're borderlining sensuality and porque uno borderlining está jugando, lewdness, vamos a decir, lewdness in this case. en el precipicio al límite de la desnudez, al límite de lo sensual. Have you lost your mind? ¿No? Entonces, ¿será que hemos perdido el enfoque? You have to, there was a pastor in one of our churches Hubo un pastor en una de nuestras iglesias who wanted to do something like that. que quiso hacer algo así And we and our elders got together and said, Pastor, are you okay? y le dijimos, I'm sorry, are you gay? He said, We said, are you okay? Oh, sorry. Is that right? No, I didn't go there yet. We ain't got it. We got one of those down line people. Entonces, We got, le dije, pastor, ¿está bien? are you okay? Le dije, ¿está bien, pastor? He said, what do you mean? Cuando él estaba proponiendo hacer como una especie de obra teatral así, media sensual. I said, Pastor, you don't understand. Y dije, es que pastor no entiende. He said, what do you mean? Y dije, ¿a qué se refiere? I said, Pastor, if you allow that to come in, Si usted permite eso, we all been in the street. We wasn't always no todos Christians. siempre fuimos cristianos. And if you let that come Y up, si uno empieza a dejar ese tipo de cosas adelante, you can really have a problem in this uno church. va a traer muchos problemas a la iglesia. So we as the elders, we were all Y como advising ancianos, nosotros estábamos aconsejando that you shut that down and we don't de do que él this. elimine eso. The pastor looked at us for a while Y el pastor nos quedó and because viendo we all were serious about y what como we made. nos pusimos muy serios al respecto, He said, very well, we won't do it. él dijo, bueno, no lo vamos a hacer. And the people got upset. Some of the people got upset Algunas personas se molestaron because their children were involved in it. porque muchos de sus hijos ya no pudieron And they participar thought that we were depriving the children y from algunos having, pensaban que estamos we're expressing their art. evitando que sus chicos se expresen más o participen más. You want to express that type of art, you do it right in the world, but not Si in the quieren church. expresar ese tipo de arte, pues en el mundo hay muchos lugares donde expresar. You want to wear ballet shorts and you want to look El like something like bailar you ballet you want to do o- the skating and Ahora spin que around all that stuff. hacen You do shows it en las someplace else. iglesias, ¿no? Pues hay otros lugares. Because this stuff is serious. Porque esto es muy serio. Listen, there's a standard in the church. Porque hay una norma en la iglesia. I don't know if it's covered by rubbish in some of the churches, Y quizás en muchas iglesias está cubierto con mucha basura. but there's a standard in the church. Pero hay una norma en la iglesia. And that standard is
God's law. Y esa norma es la ley de Dios. And the law says, ¿Y la ley qué dice? avoid nakedness and Evitar todo lewdness. tipo de desnudez, evitar todo tipo de sensualidad. Avoid the men looking upon a woman with the idea. Evitar que cualquier hombre tenga, vamos a decir, oportunidad de versa. ver a una mujer o viceversa con codicia. The law of God is very serious. La ley de Dios es muy seria. God says, reverence my house. El Señor pide reverenciar He su didn't say casa. party in my house. No, Él no nos invita a hacer fiesta en su casa. So I just want to make it plain. Entonces, quiero decirlo de manera sencilla. But let's go to our y main clara. point now. All Pero right? vamos a avanzar. So that's how you do precept on precept. Entonces, así comparamos Each precepto commandment sobre builds, the precepto, command builds on another command. mandato sobre mandato, y así vamos construyendo. Now, y how do you do expandiendo. line upon line? What's line upon line? Pero ¿qué más decía Isaías 28:10? Línea sobre línea. Because when you better remember this concept. Entonces quiero que recuerden estos Because conceptos, when you're breaking down Revelation porque cuando estemos estudiando and we're breaking Apocalipsis down parts of Daniel, y empecemos también a ser parte de Daniel, you need to remember these things quiero que recuerden este principio about precept on de precept precepto sobre and a precepto, line upon line. línea sobre línea. Now we're going to do line upon line. Entonces vamos a ver un poco esto de What is línea a line sobre upon línea. line? ¿Qué significa eso de línea sobre línea? Okay, let's see. The eraser? Yeah, erase. Yeah, here. All right. What is a line upon Entonces, line? ¿qué es línea sobre línea? Let's take a look at that. Let's take a look at that for just a second. Entonces vamos a tratar de ver eso unos minutos. Yep. Okay. All right. Go with me to John 17:17. Vamos a Juan 17:17. All right. I want you to just remember these are basics that we're looking at right now. Entonces John estos son, vamos a 17:17. decir, principios básicos, por decirlo de cierta John. manera, de estudio. 17. Estamos Sí. analizando sobre, por el caso, línea sobre línea, ¿ok? In Línea John sobre- 17:17, the Bible says, "Sanctify them through thy truth. Thy word is Y true." en Juan 17:17 nos dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. All right. So, okay. What is truth? Thy word Entonces, por poner un is ejemplo, true. podemos poner la pregunta, ¿qué es verdad? ¿Qué Right. es verdad? That's one line. ¿Y qué dice Juan 17:17? What does this line Tu say? palabra es Sanctify la them to thy verdad. truth. Entonces, Thy eso es una línea. word is truth. ¿Ok? ¿Qué es verdad? Tu All palabra. right. es What's verdad. another line? Otra línea, a ver. Let's go to this one here. Psalms, maybe. No, I'm going to this one No. first. John Ok. 1, 1, 2, and 3, and then 14 through 17. Ok. Watch that one Vamos. for me. Juan 1, del 1 al 3 y 14 y 17. What does this line say? That word is what? Truth. Entonces, ¿qué leímos anteriormente? Tu palabra es la verdad. But now, watch this. In John 1, 1, 2, and 3, Y en Juan 1, del 1 al 3, in the beginning was the Word. dice, en el principio era And the Word was el with verbo, God, y el verbo and era the con Word was Dios, God. y el verbo era Dios. The same was in the beginning with God. Este era en el principio con Dios. All things were made by Him. Todas las cosas por Él fueron hechas. And without Him was not anything made. Y that nada de was lo que made. ha sido hecho sin Él. Y por si acaso hago un paréntesis, la palabra verbo también aparece como la palabra palabra. Now, wait a minute. What was in the beginning? Entonces, ¿qué era en el principio? The Word. La palabra o el But verbo. what is the Word? ¿Y qué es la palabra? Now, what you're doing? ¿Qué You're vimos en comparing now. Juan Remember, you're 17? comparing. Every La time verdad. you do precept on precept and line Entonces, upon esto de line, precepto sobre precepto o línea sobre línea, you're still comparing. estamos comparando versículos. All right, so you started off with John 17:17. Comenzamos con Juan 17:17, Sanctified in thy que truth, thy word decía, is true. santifícalos en tu verdad, tu palabra es la The verdad. word was what? Y True. en el principio era el verbo o la palabra. All right, but now watch what the Bible said here. In the beginning was the word. What was in the beginning? Entonces, ¿qué estaba en el principio? In the beginning They're saying the truth. was the word. All right? But now watch this. The word is also what? Entonces, muy bien, como alguien mencionó ahí, en el principio estaba, True. ¿qué cosa? La verdad. So in the beginning was the word, or in the beginning was the truth. Entonces, en el principio era el verbo, como digo en español, se usa la palabra verbo, que es el mismo que la palabra palabra. Let's No, go a en el bit principio era closer. la palabra. And John 1:14, and Y the ahora, ¿qué word dice was el made versículo? flesh. Que dice el versículo 14, y el verbo o la palabra The word fue hecha Was carne. made flesh.
Here you go again. So what was made flesh? Entonces, ¿qué se In the encarnó? context of precept on En precept, el line upon contexto de line, línea sobre línea, precepto the tras word precepto, that was sanctified, la that palabra is truth, que leímos en antes, ¿no? Santifícanos tu verdad, tu palabra es verdad. was now made what? ¿Se hizo qué flesh. cosa? Carne. So the word or truth was made Así flesh. que la verdad o la palabra se hizo qué cosa? And did what? Carne. And dwelt among us. Y moró entre Then nosotros. it says, and we beheld his glory. Y ahora nos dice el In verse 17, 17. nos dice el 17, And we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ our Lord. Entonces nos dice ahora el versículo 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. So wait a minute now. So the word was made flesh, Y And perdón, dwelt among us. el versículo or 14 truth was made nos flesh, dice, y vimos, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito was del made Padre. flesh, and dwelt among us. And it says here, and then it says, watch this now, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. Y el versículo 14 también nos menciona, y vimos qué cosa, su gloria. Beheld his glory, the glory of the only begotten Gloria como el unigénito. of God, right? This says on God, Ujú, right? ujú. The glory of The only begotten of the Father. Ajá. begotten of the Father, Como right? del unigénito del Padre. Begotten of the Father. Watch this now. Full of what? Lleno de gracia. Full of Versículo grace 14 por si acaso. Y de and truth. verdad. Now watch this now. So it's full of grace and truth, but what is this truth? What is this word, this truth? We found out it was made flesh. It dwelt among us. We beheld his glory or character. The only begotten of the Father, full of grace and truth. Verse 17 said, for the law was given by Moses, but grace and truth came by who? Came by Jesus Christ. Entonces, versículo 17 nos dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Jesus Christ. So Jesus Christ is the word that was made flesh. Entonces, vemos aquí que Jesucristo fue la palabra o el verbo que se encarnó, se hizo But carne. question now, does Jesus claim to be true? Pero ahora con todo esto dicho, ¿será que Jesús se declaró a sí mismo como la Listen verdad? to my question. Does Jesus claim to be true? Jesús, y pueden escribir la pregunta, ¿Jesús se declaró a sí Go me to mismo John como la verdad? 8:12. I mean, Juan. no, John 14:6. Juan 14:6. John 14:6. What did Jesus say? ¿Y qué dijo aquí Jesús? Jesus said, I am the way, Yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. No man coming to the Father but Nadie by viene me. al Padre sino por mí. All right, so Jesus is also what? Entonces Jesús se declaró a sí mismo como Jesus la Is verdad. truth. All right, let's go one more step. We're talking about line upon line. Entonces, este es un ejemplo de lo que es línea sobre línea. All right, now I'm gonna show you can do it either way. I'm just showing you ¿No? how it Entonces, tan connects. solo es una demostración. Watch carefully. In John 16:13, Y en Juan 16:13, we found out the word of God is true. We found out Jesus is truth. Now we're gonna see in John en 16:13, Juan The 16:13 Holy ahora Spirit is also vamos a ver what? que el Espíritu de Dios es Holy verdad. Spirit is what? El Truth. Espíritu Santo también es llamado verdad. All right. Now we're gonna see again, right quick. All right. Jesus is truth. The word is truth. The Holy Ghost is truth. Then the Bible says in Psalms 119, Y ahora en Salmos 151. 119, 151 Thou art near, O Lord, and all thy commandments are true. nos dice, cercano estás, oh Dios, todos tus mandamientos son verdad. How many commandments? All Salmo 119, Right. 151. commandments Entonces, ¿qué más es verdad? Todos sus mandamientos. are truth. Perdón. Salmo 119, 151. All right. Juan 16, 13. Now remember now, the truth the truth is the word, Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la verdad es
But this su word palabra. is the creator of all things. Y la verdad en sí mismo es el creador de todas las cosas. And this word, this creator of all things, is Y Jesus. esta palabra es Jesús, es el que vino y moró entre nosotros. And this is why Jesus would tell you again, I am the way, Por the eso Jesús truth, and dijo, the yo life. soy el camino, la verdad y la vida. If you're a creator, can you give life? ¿Será que el creador puede dar vida? Yes. Sí. Which is just see. So now watch them closer. Right quick. So watch this. So Jesus is truth, the word is truth, the Holy Ghost is truth. Así que estamos viendo que Jesús es verdad, sus mandamientos son verdad, el Espíritu Santo es verdad. So what happens when you experience the real truth? Entonces, when you really cuando experience the truth, what happens? realmente estoy experimentando la verdad en mi vida, ¿qué debería pasar? If you really have an experience with truth, Si realmente estoy encontrando la verdad, can you remain in sin? ¿será que entonces puedo permanecer en pecado? No. No. So if you know that, why will you choose to remain in sin? Entonces, si es que conozco eso, ¿por qué muchos decidimos permanecer en pecado? Look at John 8:32. Vamos a Juan 8:32. John 8:32. In John 8:32, Porque ¿qué más hace la what does verdad? the Bible say? ¿Qué dice? Ye shall know the truth, Y conoceréis la and verdad, the truth shall make you what? y la verdad os hará Make you free. libres. Make you what? Entonces, Make you ¿cuál es el free. propósito de la verdad? You Hacernos free. libres. Now the question's asked. I gotta ask the question now. Pero ahora la pregunta es, Make you free from what? ¿libres de qué? Question. Make you free. Dice aquí que la verdad nos hace libres. Podemos escribir la pregunta, ¿libres de What? qué? Watch carefully now. Answer. Go me to Romans Podemos ir a Romanos 6:18. 6:18. The Bible says, being then made free from sin. Nos dice ahora, ¿y libertados de qué cosa? Del pecado. Being then made free from Y sin. libertados del pecado, Ye have vinisteis a ser, became, the you became servants. servants of righteousness. Vinisteis a ser siervos de la justicia. So wait a minute. What does the Bible say happens when you have an experience with Jesus and Entonces, His cuando Word? tengo una experiencia con Jesús, con su palabra, con su espíritu, con sus mandamientos, ¿qué debería The ser el Bible says resultado de that you eso? are made free. Que ahora soy hecho libre. Free from what? ¿Pero libre de qué? Sin. Del pecado. So you mean I'm not supposed to be in sin? Entonces, ¿quiere decir que esto es para que yo ya no esté en pecado? Listen to me. You're born in sinful flesh. Somos o nacemos en una This carne is sin. The sinful flesh. pecaminosa. But you do not choose to follow the inclinations of this flesh. Pero no es lo mismo el que yo decida seguir las inclinaciones de esta carne, Because you've been born again ¿no? Y eso es el nuevo nacimiento by the Holy Ghost. a través del Espíritu Santo, If you've been converted. ¿no? Si realmente he sido convertido. And under the Holy Ghost, you decide to put away your Es sin. decir, con el poder del Espíritu Santo decido no ceder al pecado. That's what happens. Y esto es lo que sucede. That's the natural process of one Y born este again. es el proceso natural del nuevo nacimiento, They don't want to go back to their old life. ¿no? El ya no querer regresar a mi vida pasada. They're not going back to the clubs. They're not going El out ya no cursing no more. regresar a la discoteca, el They're ya not no going out there hanging regresar out no more. allá con Not going las to personas que fornicate. None of hacían that. cosas malas, ya no regresar a la fornicación, They're going to follow Jesus. sino que ahora decido seguir With a all their Jesús, mind, with all their heart, and all their soul. con toda la mente, con el corazón, con toda el alma. That's what happens. Entonces, esto es lo que debería Because they suceder, love Jesus more. porque ahora amo más a Jesús. Get the point? ¿Sí se está entendiendo hasta When aquí? you love Jesus, Entonces, si amo a Jesús, that's when you make changes. eso es lo que me tiene que You llevar a can go to hacer church. You cambios. can go to church for years. Porque puedo ir toda la vida a la iglesia. You can go to church because your parents made you go to church. Algunos van a la iglesia porque sus padres los llevan. You can go to church and hear a sermon after sermon after Y sermon puedo after estar sermon after escuchando sermon after sermon, sermón tras sermón tras sermón and nothing changed. y nada cambiar. You know why? ¿Por qué? Because you're listening to sermons, Porque tan solo estoy escuchando los sermones, but you haven't heard the voice of God, pero realmente no he escuchado la voz de Dios. or you ignored O he decidido ignorarla when the Spirit of God was cuando el calling, Espíritu de Dios me ha estado and you get hablando, about to see, ¿no? you get distracted. Y empiezo a Or you say, distraerme, empiezo "It's over. a no prestar I just can't atención. wait till this is over. I can't do it." Bueno, ya quiero que esto se acabe And what you try to do, you try to y estoy ignore tratando de esa manera ignorar the call. el llamado.
the conviction la convicción to come to Jesus and do right. de ir a do right. Jesús para aprender a hacer lo que es correcto. We all been there. Todos hemos estado ahí. I used to do it. Yo lo solía hacer. My mother was a religious person, Mi mamá era una mujer religiosa, but we wouldn't go to church on Sabbath. pero nosotros no íbamos a la iglesia en sábado, We'd go to church on Sunday. íbamos el domingo. And we'd be there all day. Y todo el día pasábamos From early that morning desde el temprano en la till late at mañana night. hasta la noche. And I'm like, oh, this is just murder. Y para mí eso era un martirio. I can't wait to get out of here. Yo no podía esperar salir When de I la get iglesia. 18, Y yo le decía, when I get 18, cuando tenga I am 18, not going to church ever again. nunca más iré a la iglesia. That's what I said. Es lo que yo decía. And when I got 18, Y cuando ya tenía 18, I didn't want to go. I wasn't going to church. ya no fui a la iglesia. Nope. O sea, esto no They es said, para come, mí. Maurice, you coming to church? Nope. Me decían, Maurice, ¿vas a ir a la iglesia? No. My grandmother said to me, Mi abuela me decía, God gonna call you, Dios te va a llamar and you're gonna be a preacher one day. y tú vas a ser un predicador. I said, Granny. Y yo le decía, I abuelita, said, yo, Granny, look at me. le dije, Hello. Mire mi abuelita, No, Granny. no, No, Granny. I want to make yo money, me voy money, a money, dedicar a money. hacer dinero. Money, Granny. A eso me I'm voy a gonna make dedicar. money. I'm not gonna be no preacher, Yo Granny. no voy a ser ningún Do you predicador. understand that, Grandma? Le dije, ¿está claro, I'm gonna abuelita? make money. Yo voy a hacer dinero. That's what I said. Y yo le decía eso a ella. And my grandma looked at me. Y mi abuelita me veía Maurice, y me decía, Maurice, you're going to be a preacher. vas a ser predicador. I said, we'll see. Y dice, ya vamos a ver. So I said, Maurice, you need to go to church. Oh no. Entonces ella me decía siempre, tienes que ir a la iglesia, Maurice. Maurice, Auntie's coming. She's gonna take you to Y church. dice, va a venir tu tía, Hey. anda con ella. Do me a favor. I'll be right back. Tell Auntie that I had to go. All right? Y le decía, And I would ahorita leave dígale as que soon me as fui a mi possible. tía. Y me trataba de escapar. I ran. Corría, huía. I didn't want to have nothing to do with it. Yo no quería tener nada que ver con la iglesia. And then when I did go to church, Y cuando de repente iba, because my hair was much longer and I got yo this tenía afro at cabello that time, grande, un afro, and got on sunglasses, gafas, got rings on my finger, puros anillos. coat, and walking in church like this. No, y entraba a la iglesia. Yeah, what do you want, Granny? That's how I'm walking in church. Caminando I'm saying con- it's a true story. con estilo. And I'm doing like this, checking, making sure. Oh man, gotta, Y me veía que Ya, you know. todo bien. And sitting there with sunglasses on in 11 o'clock hour at 7 Adventist Y Church. yo estaba, y entré a una iglesia adventista así, mis gafas. All the people looking at me in the Las church. las personas me quedaban viendo. Because, I'm in the Adventist church. Porque estaba en una I'm not an iglesia Adventist. adventista. Yo no era adventista. I'm there because I saw this girl. Fui ahí porque había una chica She invited me to come. que me había invitado. But, I'm just thinking about the girl. I Pero ain't yo thinking about fui the por la church. chica, no por la iglesia. But when I get there, the girl not sitting with me. Pero cuando llegué, la chica no se sentó She conmigo. got a mama, her daddy, her sister, her Estaba brother, su her cousins. papá, su mamá, everybody on the su same hermano, su hermana, sus primos. And I'm saying, Lord have mercy, this is messed up, man. Entonces dije, esto salió Really mal. messed up, man. I'm sitting next to her baby sister. Estoy sentado al lado de la hermanita. And little girl look at me. Thank you for coming to Y la church. niñita diciendo, gracias por venir a la iglesia. I'm just like, whoa, man, this is messed up. Y yo decía, uy, no, esto no salió como pensaba. Can't wait. I Yo did. estaba esperando, story. contando los minutos. Y es And una I'm sitting historia there looking real. I'm sitting there looking at my watch. Viendo el reloj, esperando. Time is gonna be over, boy. ¿A qué hora se acabará esto? Then the preacher preaching about Revelation. Y el predicador justo habló de Mark of the Apocalipsis, beast. la marca de la bestia. I'm saying, okay, let me listen for a moment. Dice, bueno, voy a escuchar un rato a I ver, gotta get out of here. pero ya quiero irme. I'm listening to the Estoy preacher, escuchando, I'm looking at my watch, viendo el reloj, listening to the preacher, escuchando, looking at my viendo el watch. reloj. and I'm thinking, man, this gotta be over. Man, Digo, this preacher too ¿cuándo se long. acaba? Está muy largo esto. Man. Okay, so then suddenly Y de repente, I'm sitting there and the preacher's making an appeal. estoy sentado ahí y el pastor hace un llamado. And I start sweating. Y empiezo a sudar. So what's the matter with me? Y digo, ¿qué está pasando? I don't sweat. Yo no suelo It's not sudar. that hot in here. No hace calor. I'm sweating and I'm Empiezo like a sudar. inspired. And the preacher saying, A you need transpirar. to give your life to Jesus Y el today. predicador empezaba a hacer llamado, tienes que darle hoy tu vida a Cristo. And then I said to myself, I'm not going up there. Y dice, yo no voy a subir allá. These people go to church on the wrong Esas day. personas para rematar van a la iglesia el día Everybody equivocado. go to church on Sunday. Todo el mundo va el domingo. Not only that, Y no solamente I'm a eso. young man. Soy joven. I got plenty of time. Tengo mucho tiempo It para ain't hacer happening right eso. now. I want to have No some tiene que fun. ser, yo quiero divertirme un poco. And what my family gonna say? ¿Qué va a decir después la What, familia? what happened? No. Entonces, ya, como que esto, I stay with my uncle. por último me voy con mi tío. These are all the excuses that came to my mind. No, y empecé a pensar todo lo que podía hacer. My uncle would die if I told him I was going to church on Mi tío se Saturday. moriría si le digo que, que ahora voy a ir los sábados a And la that's the iglesia. time he goes out and we have fun. And Es we, el día que you solemos know, divertirnos, salir.
No, no, no. I'm not going up there. Dije, bueno, yo no voy a salir al llamado. And the service is almost about to end. Ya estaba terminándose el servicio I'm already, the little girl looking at me, y la niñita estaba ahí que me veía. and I'm going, you know. And then Y luego I hear a voice escucho una voz in my mind. en mi mente. Are you coming? Dice, ¿vienes? I had sunglasses on. Tenía mis gafas, I put my glasses down. me bajo las gafas, I'm miro looking around. alrededor What? Am I coming? porque escuché, I'm not going up vienes. there. Pero aún así decía, yo no voy a subir allá. I hear it again. Pero vuelvo a escuchar la voz. Are you coming? ¿Vienes? I look around. Empiezo a ver alrededor. I'm rubbing my hands like this now. Ahora empiezo a sacudir las manos And then I'm asking, what's wrong with me? I don't. porque no sabía qué me estaba sucediendo. I'm not going up there. Pero yo insistía, No. yo no voy a subir. Then when I said this, Y cuando dije esto, my mind flashed back. mi mente retrocedió en el tiempo I could see my grandmother before she passed y away. podía ver, ya mi abuelita había fallecido y es como que la podía ver Maurice, diciéndome, Maurice, the Lord going to call you. el Señor te va a llamar. When he called you, don't harden your heart. Y cuando Él te llame, no endurezcas tu corazón. God promised me that you were going to be a preacher. Porque el Señor a mí me ha prometido que tú vas a ser And I saw predicador. myself going, Grandma, Y me vi a mí Money, mismo cuando yo le grandma, I'm gonna decía, make money. abuelita, yo voy a hacer all dinero. this is flashing across my Y mind. todas estas escenas venían a mi mente. It seemed like it was a long time, but it wasn't. Parecía que fue hace mucho, pero realmente no había pasado mucho And tiempo. I'm sitting there, Y estaba sentado ahí and I hear something I never heard in my life. y escucho algo que nunca había escuchado en mi vida. The voice, La voz, still, small, quiet, una voz suave, said, if you deny me now, que me dijo, si me niegas ahora, I shall deny you a place. in yo the te kingdom of negaré heaven." un lugar en el reino de los cielos. I had never heard anything like that in my Yo life. nunca he escuchado algo así en mi vida. Deny me a place in the kingdom of heaven. Y cuando escuché eso, te negaré un lugar en el reino de los cielos. My mind is not on heaven. Mi mente no estaba en el cielo. My mind was on the sister that was in the church. Mi mente estaba en la chica. But now my mind is heaven. Pero ahora mi mente empezó a razonar el Did cielo. everything my grandmother said flash back in my Y mind. todo lo que mi abuelita me decía volvía a mi mente. One day, Y un día, one of my aunties una de mis tías took me to a church. me llevó a una iglesia. This is when I was trying to get away from all Esto es cuando aún estaba tratando de huirle a todo esto. a year and a half before. Esto fue como 1 año y medio antes de esta escena. And I met a blind preacher. Y conocí a un predicador que estaba ciego. They called him a prophet. Le llamaban profeta. I said, oh, prophet, sorry. Y yo decía, esto de profeta. You know, this has got to be here ridiculous. Esto es now. ridículo. Now, and so this prophet, my auntie says, come and meet this prophet. Pero mi tía, no, quiero que conozcas a este profeta. So I go shake the prophet. Entonces yo voy, le doy la mano al profeta I said, yeah. And he said, give me a, I did like this. Yeah. y yo le doy así He suave said, la mano. he said, no, no. He grabbed my hand Y él again. dice, no, 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 He said, young joven. man, Y me decía, joven, if you give your life to Jesus, si le das tu vida a Jesús, God Dios has a work for you. tiene una labor para ti. And I'm going like this. Oh, boy. Y yo aquí otra vez lo mismo. Oh, Lord. So then he goes like this. Then he says, Y me apretaba la that's a mano. true story. Es una historia And verdadera. I'm going, and then he says, young Me man, decía, joven. I'm trying to get my hand out. Y yo estoy tratando de He soltarle grabbed la it. mano, And he- pero él me la and he tenía bien grabbed- young apretada. man. Decía, joven, He said, God wants to teach you the book of Daniel. Dios te quiere enseñar a ti el libro de He, Daniel he wants to give you power. y quiere darte poder. And I'm going, power? Y yo, poder, Daniel. And he goes, Estoy tratando de sacar mi mano. and he said, and you're going to have power to raise the dead. I said, raise the dead. Vas a I tener scratched my head. I said, raise poder the para dead. levantar a los muertos. Y yo I looked at my auntie. I said, auntie, this man crazy. No, y no. le digo, I'm tía, dumb. ese señor está mal. And- Ya me voy. And that's when I decided I wasn't going to church Y anymore. es cuando yo también sí, bueno, yo no regreso más a la iglesia. So now I'm invited to come to this church. Entonces, ahora que estaba acá, And it's only because of the girl I'm there. que fui exclusivamente por la chica, Seventh-day Adventist. y fue una iglesia adventista del But séptimo día. now, my mind remembered Ahora mi mente all empezó a recordar todas esas escenas. And I said, deny me now. Y junto con eso, la voz que me dijo, si me niegas King of ahora, heaven. yo te negaré a ti un lugar en el reino de los cielos. This is what my grandmother talked about. Y fue lo que mi abuelita me había dicho, That I was mocking.
lo que yo me burlaba, and laughing at her. lo que yo me le reía. I said, this is real. Y entendí, esto es real. I said, okay, Lord, Y dije, Señor, what do you want me to do? ¿qué quieres que haga? I'm going to give my life to you. Pero te voy a dar mi vida, Wholeheartedly. la voy a rendir, I give up. la rindo I'm going to follow you. y te voy a seguir. But I don't want to be like the other preachers. Pero no quiero ser como los otros predicadores. I want to be in the Word of God. Quiero realmente Teach me your Word, enseñar tu palabra. and I'll teach others. Si me enseñas, la enseño a otros. I got up out my seat, Y me levanté del asiento, took my rings off my me finger, empecé a sacar los anillos, the gold me chains empecé off a my sacar las neck. cadenas que tenía, I took off the sunglasses, me saqué las gafas and then I joined the church. y me uní a la iglesia. Next day I went to the barber shop, El día siguiente me fui a la peluquería, cut all my hair off, ¿no? Me corté el cabello, made it real short, hasta tenerlo, digamos, bien because I hadn't cortadito, cut my hair since I was 16. porque por 2 años no me lo había cortado. And I got real Entonces tenía long, un afro muy grande. and I cut it. Entonces me lo My corté, mother didn't even recognize when I came al home, punto que mi mamá ni me reconoció cuando entré en la casa. because everybody was used to me having hair. Porque pues ya todo el mundo está acostumbrado a verme con el cabello grande. And I gave my life to Christ. Y le di mi vida a Jesús. And everybody that I did wrong, Y a toda persona que le había hecho daño, every person I mistreated, a cada persona que traté mal, I went to them and apologized. tuve que ir una tras otra a disculparme. I apologized to parents A padres, whose houses I snuck in a las casas de los cuales me había metido to spend time with their daughter. para estar con sus hijas, I apologized to friends and gang members a amigos y enemigos de pandillas, who we were around jumping on other people and a beating them personas up que and les stuff like that. caíamos a golpes. I apologized. Y tuve que ir uno tras otro para for pedir lying perdón to my parents a mis padres por mentirles on so many occasions. en muchas ocasiones. I regretted everything, Y empecé a lamentarme realmente por todo eso. but now I was going to follow Christ. Pero ahora decidí que quería seguir a Cristo. I joined the Seventh Adventist Church. Me uní a la iglesia adventista del séptimo día 3 months after I came in, y 3 meses después the Lord called me to be a carpenter. el Señor me llamó para trabajar en colportaje. And for 14 years, Y de ahí en adelante por 14 años I worked full time as a carpenter. trabajé a tiempo completo como colportor. I don't regret it. Y es algo que lo cual nunca me I arrepiento. suffered Sufrí in the beginning, en el principio, but later I prospered. pero luego el Señor prosperó To the point al punto I was leading my conference. que estaba, digamos decir, como líder en mi conferencia. The goal Si la meta for qualification para poder calificar a ese puesto was $18,000 era vender $18,000 within a year en un año, that you had to deliver in books. que es lo que uno tenía que vender como meta. I did 60,000 in 3 Yo months. vendí 60,000 en semanas. Why? ¿Por qué? Because I love Jesus. Porque, bueno, amaba a Jesús And I made up my mind y yo me decidí realmente that I was going to work and do everything I could. to que spread iba a Jesus. trabajar y hacer todo mi esfuerzo para hacer lo I que didn't Él know me later he'd make me a teacher Luego no sabía que después me iba a ser maestro, and an evangelist, evangelista, going to different places around the world. ¿no? Y preaching. recorrer el mundo, ¿no? Enseñando, predicando. I don't regret my decision. Y no me lamento nunca de esas decisiones. I only wish I would have made it a little bit earlier. Tan solo deseo haberla hecho un poco I antes. was 19 when I made the decision. Tenía 19 años cuando tomé la I decisión, came to the Adventist church. cuando entré a la iglesia por primera vez. But I was 17 when he got the original call. Pero- I kept running from. Pero fue a los 17 cuando recibí el primer llamado. I don't regret it. Entonces, no me And I arrepiento, wouldn't trade de it for la- nothing else. pero no lo cambiaría por nada. And I watched everything that took place in this church. Y he visto todas las cosas que han pasado en nuestra iglesia. Then God sent me to Heartland College. Luego el Señor me envió a la Universidad de Harlan, en Estados He Unidos, taught me true education. ¿no? Donde me enseñó acerca de la verdadera educación. And I learned about country living. Aprendí de la vida en el I campo, learned about sanitarian work. acerca de la obra de los I sanatorios, learned about agriculture. acerca de la agricultura. My mother raised me in agriculture. Y mi mamá me crió From cutting weeds, digamos, limpiando los to montes, planting gardens, ¿no? Sembrando jardín, rain, summer, sleet, doesn't matter. ya sea en sol, en lluvia, en calor, en frío, Taking manure, ¿no? El recoger los Spread it on the desechos garden. orgánicos para alimentar el huerto. all that.
Same esas stuff same stuff people be doing. Muchas cosas que probablemente muchos de ustedes ya han Because hecho. people see me in shirt and tie, Muchas personas solo me conocen como el que está con terno y corbata, that pastor don't know how to work. ¿no? Entonces dirán, bueno, el pastor no ha de saber hacer muchas I let you cosas, think you want to think, ¿no? Y pueden pensar lo que quieran but I have pensar, no idea. ¿no? Pero a veces no tienen idea de lo que uno ha pasado. But I tell you this, Pero sí les puedo decir I thank God for it. que le agradezco a Dios por todo. I thank God for being a Seventh-day Adventist. Por ser un adventista del séptimo I'm not día. ashamed of it. No es algo, no me avergüenzo de ello. I'm not embarrassed by it. No es algo que me da Even when vergüenza. others act crazy in our churches. Aún que en nuestras iglesias haya muchas cosas locas. And you know why? ¿Por qué? Because He taught me this. Porque Dios me enseñó esto. And I learned how to love Jesus. Y me enseñó a amar a Jesús. And I understood He had a church. Y entender que Él tiene una And He brought iglesia. me into the church. Y Él me trajo a su But when the iglesia. church goes astray, Así que cuando la iglesia se desvíe, I'm not to follow the church. yo no tengo que seguir a la iglesia. I'm to follow the word. Yo tengo que seguir su palabra. Because in the end, Porque al final I got to stand on this. tengo que permanecer firme en base When a I give eso. the reason for the hope that's in me, Cuando tenga que defender y dar razón de mi fe, and all the church members walk away, y de pronto todos los miembros de iglesia me abandonen, and family members say, I'm not going to do o that miembros de either, familia, I got to stand on the word. yo tengo que permanecer en la What palabra. saith the Lord? ¿Qué dice la palabra de Dios? I'm not moving on emotion. No puedo guiarme por emociones, I'm moving on principle. tengo que moverme por el principio. It's hard to be in the Word of God Y a veces va a ser difícil permanecer en la and palabra not de have Dios, joy ¿no? Pero va a ser igualmente difícil permanecer en ella sin tener gozo, and not be enthusiastic at times. sin tener entusiasmo. I didn't say charismatic on it. No me refiero a un sentido carismático, ¿no? I said enthusiastic. Sino un espíritu realmente de entusiasmo. Joyful about talking about it. Y el tener gozo genuino al compartir la Joyful palabra de about Dios. sharing it. El tener gozo al compartirlo. Joyful about even meeting objections. E incluso cuando uno recibe oposición. Why? ¿Por qué? Because what's my joy? Porque ¿cuál es mi gozo? The Bible La palabra de and Dios Jesus. y Jesús. That's how you become faithfully married. Asimismo es como uno logrará poder ser fiel, hablando en You el plan on getting married one casamiento. day? Sí, los que planean You casarse really algún want día happiness in your y marriage? realmente quieren felicidad en sus hogares, You got to spend time with Jesus. tienen que pasar tiempo con Jesús. Because Jesus got to change you. Porque Jesús tiene que cambiarlo a uno. You can't be, Lord, change my husband, change No, my wife. ay, Señor, cambia a mi esposo, Señor, Lord, if cambia you a mi just change esposa. her, I can be a Christian now. Sí, si tú la cambiases, yo fuese un cristiano. Sí. No, you change. Uno tiene que cambiar. And she'll be a Christian. Y ella o él será un cristiano. You change. And Uno he'll es be el a que Christian. tiene que cambiar. Ask God to help Uno es el que you. tiene que ser cristiano. Uno es el Señor que le ayude a uno. When I first met my wife, Cuando conocí a mi esposa, a Julita, I said, man, she speaks Spanish all the dice, time. ella pasa hablando español. No, I speak English. Yo hablo inglés. And Lord, when she gets mad, she's... Y cuando se molestaba, pues comenzaba pues en español. Lord, help me. Decía, Señor, ayúdame. Change her, Lord. Y yo decía, Señor, cámbiala. And the Holy Spirit said, no, you change. Y el Espíritu Santo decía, no, tú cambia. Stop making her mad. Deja de enojarla. De Stop, hacerla enojar. stop irritating. Deja de hacerla irritar. Science got to change me. Entonces entendí que tenía que pedirle a Dios que me cambie a mí. Next thing you know, Y con el tiempo, she wasn't getting upset on it. She ahora wasn't getting ella upset. ya no se She molestaba, wasn't irritated. ya no se irritaba. And that irritation Y esa irritación went away and it turned to my favor. realmente pues fue para mi propio favor, She always made me nice meals. ¿no? Ahora empezaba a hacerme cosas agradables en la cocina She made nicer meals. y ahora hacía cosas mejores. Even started cooking cakes and cookies. Ahora empezó a hacer hasta galletas, tortas. I learned a lesson. Aprendí la lección, A man que el hombre determines a woman's attitude, determina la actitud de la mujer but a woman y la mujer determines a man's success determina el éxito del hombre in family and in life. en la vida, en la familia. Your attitude Así que nuestra actitud determines if your wife determina si nuestra esposa will be happy, será feliz, especially if you got a God-fearing wife especialmente si es temerosa de or a Dios. God-fearing husband. O a la inversa también, si es temeroso de Dios el hombre. You can make your life happy
Eso puede ser la vida feliz You can make every day a living night. o realmente cada día una pesadilla, Your choice. ¿no? Y eso va a ser nuestra elección. But if you talk with God, Pero si hablan con Dios, your life will change. la vida tiene que cambiar. The Holy Spirit will convict you about your attitude. El Espíritu Santo nos irá convenciendo de nuestras actitudes. You see, love El amor must awaken love. es despertado por el Force will never amor. awaken love. No, la fuerza no puede despertar amor. Being just always, Ser rígido, No, no. ser, digamos decir, presionar, eso no despierta el amor. if you don't know how to love, Si no sé amar, go to God in prayer. tengo que ir a Dios en Lord, I didn't come oración. from a family that taught me how. De pronto vengo de una familia donde no me enseñaron a amar. I was left alone. ¿No? De pronto una familia donde me dejaron solo, I was abandoned. donde me abandonaron. I never got much attention. Entonces realmente nunca me dieron mucha My atención. parents worked all the time. De pronto en otros casos los padres salieron a trabajar Lord, todo el Lord, tiempo. I'm in a marriage, Y ahora me encuentro en un matrimonio but I don't know how to love. en el cual yo no sé cómo amar. And I don't want to mistreat nobody. Y yo no quiero causarle daño a las And I personas. don't want my spouse to feel Y yo no quiero que mi esposa se like I'm this sienta mean person. como que está con una persona enojada y molesta Lord, siempre. Señor, enséñame. teach me, please, Enséñame, Señor. how to love. ¿Cómo amar? Do you know you'll find yourself in tears crying? Y esto al punto de que uno estará con lágrimas llorándole al Señor que le enseñe a amar. Because God will show you Porque ahora Dios nos va a mostrar that He's going to answer your y prayer Él va a about love. responder la oración. Why would God answer prayer about love? ¿Por qué creen que Dios responde la oración acerca del amor? Because what is His character? Porque ¿cuál es el carácter de Dios? God is love. Dios es amor. And what the Bible said? ¿Acaso no es lo que dice sus Biblias? But what type of love? ¿Pero qué tipo de amor? Love that seeketh not his own. Nos dice 1 Corintios 13, un amor que no busca lo suyo. A love that's not puffed up. Un amor que no se irrita A fácilmente. love that does not behave itself unseemly. Un amor que no se comporta de manera indebida. A love Un amor that believes all things. que todo lo cree. A love that hopes all Un things. amor que todo lo espera. A love that rejoices not in iniquity. Un amor que no se regocija en la It iniquidad. doesn't rejoice when you fall or you No, fell no se into pone sin. feliz cuando la persona tropieza o cae o se equivoca. When you fall into sin, Sino que cuando la persona se equivoca o cae, God's love says, are you okay? el amor de Dios se apersona. ¿Estás Here, bien? let me help you out. ¿Cómo puedo ayudarte? It doesn't say stay there because No, you ahí broke está. God's commandments. Acabas de hacer un error. No, it says, let me help you out. Sino que nos estira la mano y nos ayuda. Come here and let me clean you off. Ven, yo te puedo limpiar. If you think about it, Si lo the pensamos, story of the Good Samaritan en la historia del buen samaritano, who fell by thieves, que fue robado And they por robbed him, beat ladrones him up. y lo golpearon, and the man was taken to the hotel, y luego el hombre vino y se lo llevó a un hotel. you know who that is? ¿Saben quién es él? What is that? Jesus. Jesus. But who is the man that Pero- fell by thieves? Pero ¿quién es ese hombre? That's beaten up by life. Ese hombre representado por el que recibe los golpes de la vida, That's been disappointed que ha ido de decepción tras Abused. decepción, abuso, and bleeding y sangrando, and mentally hurt mentalmente herido, and physically not trusting nobody. físicamente herido al punto de que desconfío de Who is todos. that? ¿Quién es esa persona? It's you. Cada uno de nosotros. Ustedes y yo. And other people in life pass you by. Y las personas simplemente nos pasan por alto. Some just important people walk around the other Personas que way. entre comillas son importantes nos pasan por Your life alto. is a mess. Y la vida está hecha un It's desastre. spread out on the ground. Y nos sentimos en el suelo. People take this from you and that Y las from you. personas si nos necesitan algo, pues como el Deprived you, las personas que robbed nos dan, nos cogerán lo que necesiten y se Or irán. robbed your family as well. Incluso nuestra propia familia. Didn't appreciate nothing you did. No aprecian nada de lo que hagamos. And you're broken, Y me siento roto, hurt, herido, in pain. con dolor, Unconscious of God's presence. inconsciente de la presencia de Dios. And Jesus Y Jesús sees you me ve with compassion. con compasión, He looks at you me ve and says, hey, y dice, ven, let me help you up. yo te voy a ayudar. And he puts you
Y Él me carga and carries you y me lleva to a hotel a un hotel and says, "Can you take care of him for me? y Take dice, care of him. cuídalo por mí, I will pay everything. yo voy a pagar todo. Just help him get better." Ayúdalo a él, a ella, que mejore. That's what love does. Eso es lo que hace el amor. Love does not behave itself El unseemly. amor no se comporta de manera indebida. Love rejoices El amor se goza in healing, en la sanidad, in restoration, en la restauración, in mending broken hearts. en reparar los corazones quebrantados. That's what we're studying. Y eso es lo que estamos The estudiando. revelation of Jesus Christ Porque Apocalipsis comienza diciendo la revelación is not de just prophecy. Jesucristo. No solamente es profecía, It is prophecy mixed with the es love of God. la profecía manifestada por el amor de Dios. It's not just numbers No and solamente figures es and números you broke y this piece símbolos down y, and that down. ay, ahora ya entiendo este símbolo y lo de acá. No solo es eso. It's the revelation of His Es redemption la revelación de la redención de Jesús to save and restore. para salvar y restaurar. God wants to restore you. Dios quiere restaurarnos. If you haven't been there, you will. Y si nadie ha llegado a ese punto, lo hará. You ever felt neglected? Alguno aquí no tiene que responder, ¿no? Pero nos hemos sentido de Ever wonder, pronto ignorados. why am I here? De pronto aún nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? I mean, somehow I'm in this bubble that we go to church. Y a veces uno se siente como una burbuja de que, bueno, voy a la I iglesia, read my Bible, leo mi supposedly. Biblia, ¿no? But Supuestamente. why all these other problems and why Pero is siento que es problema aquí, problema acá. that's what love. Those are the things that you talk to God about in prayer. Y son esas cosas que el Señor quiere que traigamos a Él en oración. Because only love Porque únicamente el amor can awaken you. puede despertar el amor. Nothing else can awaken you. Nada más. You know, you read stories in the A veces uno- you heard stories in the Bible. If I Lee fairy historias tales, right? de la Biblia y a veces uno lo ve como cuentos solamente. You ever heard fairy tales? You know, ¿No? Y a veces uno lo ve como eso, you como read about the cuentos. Sleeping Beauty, right? Y uno piensa que es como leer de la Bella And the Durmiente. guy kisses the girl, she wakes up. Del hombre que viene y besa a la Bella Durmiente y ahora ella se levanta. The y se devil really despierta. knows how to counterfeit everything. Y Satanás es muy eficaz en contrarrestar todo lo que hace Dios. You know what Sleeping Beauty is about? ¿De qué trata realmente la Bella Durmiente? When you take away the fantasy, Cuando le quitamos la fantasía. Sleeping Beauty is about humanity Es una ilustración de la humanidad who are asleep, que está dormida. who are dead in trespasses and sins. Que, como dice la Biblia, estamos muertos en nuestros delitos y The pecados. planet they live on El planeta en el que vivimos is full of chaos está lleno de caos, and murder. lleno de muerte, de crimen, Darkness is de over the land. oscuridad sobre todas partes. One time, that land was not made for that. Pero la tierra no fue hecha para eso. But it rejoiced in life with creation Hubo un día donde la tierra se regocijaba en la vida by y a la loving creación, God. reinada por un Dios lleno de He amor. was called a prince, Se le llamaba el príncipe, prince of life. el príncipe de la vida. And one day, Y un día sin came on the planet. entró el pecado al planeta. And Sleeping Beauty, Y esa bella durmiente, God's people, el pueblo de Dios, His church, su iglesia, fell asleep. se durmió. And He had to figure out a way to save her, Y él tenía que ver ahora cómo la salvaba, to get her back, cómo la recobraba, to reclaim the planet, cómo reclamaba de vuelta el to planeta, undo the curse, cómo quitaba la to maldición, remove the darkness. cómo quitaba las tinieblas. And He can only do it Y solo lo podía with a hacer kiss. con un beso. But was it a kiss? Pero, ¿a qué me refiero con un beso? What kissed at Calvary? ¿Qué beso? Mercy and truth, En el Calvario nos dice la Biblia se besó la misericordia and righteousness y la and verdad. peace. Righteousness and peace Y la justicia y la paz. kissed each other Se besaron to save a lost para world. salvar a un mundo perdido. Through Jesus' death, A través de la muerte de Jesús, beauty can be awakened. ahora podemos ser despertados. Cleansing can happen. Podemos ahora ser limpiados, Restoration can come. ser restaurados. And the planet will now one day be restored. Y el planeta eventualmente también será The kingdom will restaurado. no longer be full of darkness, El reino ya no será un reino de tinieblas, but full of light. sino lleno de vida.
The devil counterfeits El everything diablo trata de falsificar todo lo que hace el that Señor, the plan of salvation has made. e incluso el plan de la salvación. Humanity needs someone they could identify with. La God. humanidad necesitaba a alguien que se pueda identificar con la humanidad. And Jesus was the Word made Y flesh, Jesús fue el verbo o la palabra hecha carne, stooping down que se rebajó to save a lost para world. salvar a un mundo perdido. That's what the story is really about. Y de eso realmente se trata la historia. But the devil sells fantasies Pero el diablo trata de llenarnos de and fantasías, fiction, de ficción. and people are fascinated. Y las personas se fascinan más por eso. But the truth, Pero la verdad, when truly studied, cuando la estudiamos is realmente, stranger than fiction es mucho más fascinante que la fantasía y la ficción. because it's the truth, Porque es la verdad. and it will not die. Una verdad que no va a It perecer. will live forever. Una verdad que permanecerá para siempre. And so I just want to tell you, Entonces, tan solo quiero decirles, I don't regret becoming an adventist, no me arrepiento en ser adventista and I del hope you séptimo won't día. regret being in this class. Y espero que no se arrepientan de haber decidido venir a estas God's clases. desire for you Porque el deseo de Dios para is ustedes higher than this earth is es to the mucho heavens. más alto que el cielo que está sobre There's nuestras nothing you cabezas. can't do in life. Y no hay nada que no puedan hacer en You sus can do it vidas. just as good or better as others. No se comparen con los demás. The only thing different between you and someone else Lo único que puede entorpecer su camino entre ustedes y Dios is knowledge. es el nosotros no querer ir al conocimiento. You don't believe it? ¿No me creen? Name somebody. ¿No? Name somebody you like. Pensemos That you en, admire in the world. en alguien que, Admire that que you see. admiremos, ¿no? Por lo que ha It logrado. could be por lo que athlete, es. whatever. Puede ser un atleta, puede ser una figura pública. When I was growing up, I used to Por like ejemplo, Bruce, en mi I used to like caso, Bruce Lee. a mí me encantaba Bruce Lee. So why did I like Bruce Lee? ¿Y por qué me gustaba Bruce Lee? Because he was a kung fu star, right? Porque era una estrella de Kung Fu. So why did I like him? Pero ¿qué me gustaba acerca de él? Why did I want to be like him? ¿Por qué quería ser como él? Because I admired him. Yo lo admiraba. When would you want to be like Jesus? ¿Queremos ser como Jesús? You must admire him. Pero para ser como él tenemos que admirarlo. Did you know when a woman gets married, Cuando una mujer se casa, she cannot marry a man that she doesn't admire? no debe casarse con alguien que no admire. Because if she do, Porque si lo hace, she'll never respect it. nunca lo va a respetar. Unless she's awakened A menos que sea despertada, to see his good qualities ¿no? A poder ver sus cualidades and be willing y estar to dispuesta strengthen his weak a qualities fortalecer sus that she debilidades, complains about so much. de la cual a veces uno puede tan solo quejarse. When a woman marries, Cuando una mujer se casa, it's usually because she has to admire the man that she marries. usualmente es porque llega a admirar a la persona. Not just because he had a good job. No necesariamente por el trabajo, Because a good job doesn't mean a good attitude. porque tener un buen trabajo no quiere decir tener una buena actitud, He's making money, ¿no? Puede tener giving me money solamente all the dinero, time, ¿no? right? Puede darme solamente eso. You say, "Can we have dinner?" Pero si le digo, ven, vamos a I cenar, don't need no dinner right now. yo no necesito cenar contigo. It don't bother me. You got the money, go and ¿No? go to the store. ¿Por qué te Do what you molesta gotta si ya tienes lo que necesitas? How long you gonna be in that marriage? ¿Qué tanto creen que va a durar eso? No, why? ¿Por qué no? ¿Perdón? Because I'm not going to admire someone like that. Admire somebody. Yeah. Because attitude. Entonces, la actitud que nosotros A tenemos man can be poor as Joe Turkey. puede ser un hombre pobre, But if he got a good attitude pero si tiene una buena actitud and his wife knows he loves him, y la esposa sabe que él la ama a ella, she will help him lo va a ayudar. rise. I'm sorry. She will help him rise Lo va a ayudar a surgir above his poverty más allá de su pobreza and become somebody. y que pueda ser alguien. The greatest desire of a man Y el mayor deseo de un hombre is a woman who will stand by his side, es una mujer que se queda a su lado, especially if he's a godly man, especialmente hablando si es un hombre temeroso one de that really Dios, fears God. alguien que teme de Dios, It's a woman that will stand by his una mujer side que esté dispuesta a permanecer de su lado and see what he can become through Christ. y ver cómo él va creciendo en Cristo. Whether it be doctor, lawyer, Indistinto dentist, si pastor, sea pastor, doctor, dentista, mechanic. mecánico or a good agricultural worker. o I don't care- agricultor, no I don't care importa. what he does. No importa lo que él It haga. doesn't matter about his position. No se trata de su posición, It matters. What really matters is how he treats her. sino el trato, cómo trata. Do he love her?
trata con Does she amor, reciprocate when she receives it? Or does she harden her heart? porque de base a eso ella va a endurecer su corazón o ser recíproca. He may not be a professional. Puede que no tenga ninguna But is it the profesión, professional going to make you happy? pero ¿acaso la profesión da la felicidad? Can a professional make you happy? ¿Puede una profesión dar felicidad? No. What must you see beyond profession? ¿Qué tengo que ver más allá de la profesión Or the trade or the skill? What must you o see? de los talentos que pueda tener la persona? The real attitude. Su The actitud, real character su of an carácter, individual. el carácter del individuo. Because that character Porque is what you're going to marry. ese carácter es con el que me voy a casar. That character is what you have determined in your mind. If I marry him, I'll be happy all my life. Es con ese carácter que yo podré determinar, ¿seré o no We feliz? have difficulties, we have trials, but I know in the long run we're still Vamos a tener happy. problemas, dificultades, pero con esa Y'all actitud understand what I'm yo voy telling a you? poder seguir. I'm talking ¿Sí about se entiende? I'm talking about the issues so you understand. Entonces hablo de estos temas para que podamos comprender. Because when you leave here, Porque cuando se vayan de aquí, one day, algún día, if time could continue, si el tiempo continúa, you'll be standing where I'm standing. algún día estarán aquí And you'll be donde talking to a estamos, class y ustedes like I'm estarán talking to you enseñándole a today. personas. And one day, Y algún día you'll be warning them that Jesus is coming if he doesn't come in ustedes our serán los que time. están advirtiendo a las personas, conviértanse, el Señor And viene. what will you say? ¿Y qué diremos? What will you do? ¿Qué haremos? Will you be compassionate? ¿Tendré compasión con Will las you understand how personas? to show them mercy? Sabré cómo mostrar Will you be able to raise a misericordia, moral standard so they can look at? cómo dar un ejemplo de la norma. Will you point them to the love of God? Los podré dirigir al amor de Even though Dios, you're going to teach prophecy. aunque estemos hablando de profecía. Because you will never get the depth of the prophecy Porque if you, nunca if you don't accept the love of God. entenderemos la profecía realmente sin el amor de Dios. Though I prophesy Porque ¿qué dice la Biblia? Aunque profetice and speak with tongues y hable en lenguas of men and angels de ángeles, and have not what? si no tengo Love. amor, I am what? ¿qué soy? Nothing. Nada, Nothing. nada. You see, ¿Sí? God wants you to be happy. El Señor quiere que seamos And when felices. you're in this course and taking your course and studying the Bible, Así que si ustedes toman en serio este curso y estudian sus Biblias, don't read the Bible if you're mad. no lean la Biblia enojados, You'll find a promise ¿no? Encuentren las promesas de la that Biblia, can help you get from mad to being happy. que va a hacer que nos ayude a apartar el enojo para estudiarla alegremente. Your attitude is everything. Porque nuestra actitud va a determinar todo, In teaching a class of young people, ¿no? Hablando cuando uno enseña a los jóvenes, the learning of the students el aprendizaje de los is estudiantes based on the attitude of the students. depende mucho de la actitud del estudiante. You want the best out your class? ¿Quieren sacarle el mejor provecho a la clase? Come in pleasant. Vengan con su mejor actitud. Have an agenda. Tengan una agenda. Have a prayer before you come to class. Y si es necesario, dentro de esa agenda, un tiempo de oración antes de entrar a la God will clase. help you touch the heart of your student. Para que el Señor pueda hablarme a mí durante la clase. That's what you're doing. Depending on God. Y así aprendemos a depender de Dios. You think He wants you sad? ¿Ustedes creen que So Dios everybody quiere que come to church estemos will look like tristes this, right? y que todos vengamos cabizbajos o aburridos o serios? This is how we must go to church, right? Porque muchos así es como van a We la sing a iglesia, song, everybody singing. todos cantando Upheld the power of Jesus' name. Now, y unos así. is that how God wants us to be? ¿Será que Dios es lo que Él Or desea? should de we all nosotros? be able to sing a song O todos debemos poder realmente cantar con gozo, with joy and thanksgiving in our con hearts agradecimiento en el corazón. for little things in life, Así sea por las cosas pequeñas, for life, por la for vida, health, por for la strength, salud, por la for fuerza, eyes, por feet. poder ver, por Go poder to a caminar. nursing home. Algún día visiten un asilo Go to a center where children are crippled. o un orfanato Go to a hospital where people are dying of o a cancer. un hospital donde la gente está muriendo And de you'll be happy of cáncer. everything that you have. Y ahora estaré feliz por cada cosita que Your tengo. hands, your eyes, Mis your feet, manos, mis everything. pies, mis Your ojos, health. mi salud. You got to learn how to take life and be happy. Tengo que aprender a tomar la vida con felicidad Thank God every day. y agradecerle a Dios cada día He protects you on the road. de que Él me ha protegido, He brought you safely home. que Él me trajo con su He seguridad, gave you family to talk to. que tengo una familia. There are little things in life Pueden that ser cosas will allow you pequeñas, to praise God. pero que deberían movernos a alabar a Dios.
Be thankful for the little things. Seamos agradecidos por las cosas pequeñas. And you'll be thankful for the big ones. Y así apreciaremos las cosas grandes. I'm going to stop here. Voy a quedarme hasta aquí. And we'll pick up a later. Y Dios mediante This is la introduction. próxima semana. Esto no I'm es just- una clase de introducción, But I want you to understand pero quiero que that entendamos prophecy, que la profecía, in your understanding, si la entendemos verdaderamente, is based on love for God. se basa en el amor. The more time you spend with God, Y entre más tiempo pasemos con Dios, the more you're going to understand. más entenderé ese amor. What do you mean by time? Y dirán, bueno, ¿a qué se refiere I con don't have tiempo? time, Pastor. I get up early in the morning. We have Dice, to pastor, es que aquí no tenemos tiempo porque tenemos que madrugar y después tenemos que ir What a do you una mean by cosita. time? ¿Pero a qué se refiere con tiempo? Every time you pray, Cuando oro, every time you do study, cuando estoy haciendo mis that cosas, time you spend. el tiempo. Say, Lord, Decir, Señor, teach me how to love. enséñame a amar. I still pray that prayer. Yo sigo orando eso cada día. Because I didn't know how. Porque yo nunca supe cómo amar. My father was rough. Mi padre era muy duro. We don't cry. Boys don't cry. We don't ¿No? cry. Un hogar donde el hombre no podía derramar una We don't tell lágrima. nobody when we hurt. Donde no podíamos expresar ningún sentimiento. We just take it. Simplemente teníamos que recibir Get el golpe. slapped. Nos That's it. cacheteaban, nos golpeaban. Get up. Y Go levántate. do what I told you. Y haz lo que te digo. And sitting there crying. No podíamos llorar. Get beat up. Boom. Somebody Nos, jump on nos you, beat caían you a up. golpes. Don't you come on crying. Si es que alguien me caía a golpes en el barrio, no Yeah, podía yeah. llorar. Yeah, Y decirle, yeah, yeah, papá, beat me Go back golpearon. out. Go back out there and fight again. Decía, anda y pelea. No. So you call that love? Entonces, ¿ustedes creen que eso era amor? So I knew how to love, right? Entonces, ¿ustedes creen que haberme criado así, sabía yo cómo amar? I knew how to say the words, Sabía cómo decir te amo, but I had not the experience. pero nunca tuve la experiencia. And how many are like that today? ¿Y cuántos de nosotros tenemos historias parecidas? You can say the words. Podemos tan solo decirlo. You can say it in a moment of sensuality. Y puedo decirlo en un momento de sensualidad, You can say it in a moment of puedo decirlo infatuation en un momento de infatuación, and not have the experience. pero jamás haberlo experimentado. And your attitude and your disposition will show it. Y mi actitud, mi expresión reflejan eso. That you say it with words, Y tan solo digo palabras, but you don't have the experience. pero nunca he tenido la experiencia. You don't know how to be tender. No sé cómo ser suave con las You don't know personas. how to be understanding. No sé cómo ser comprensivo con You las don't know personas. you don't know how to be patient. Cómo ser paciente. You don't know how to caught the emotions where you can think Cómo a matter poder through controlar and las have a broader emociones. vision ¿No? Para poder analizar las situaciones before you make accusations and accuse. antes de acusar o culpar a la persona. You grew up with insecurity De pronto me crié en un ambiente con mucha inseguridad. and now you married with insecurity. Entonces ahora me casé con inseguridad. The person is trying to secure you, Y mientras la persona de pronto es segura, but you don't know what it means, so you yo drive them al away. nunca tenerlo, pues empiezo a hacer que la persona se vaya apartando de mí By complaining, a través de mis quejas. by why are you doing this? ¿Por Stop qué it. haces esto? ¿Por qué haces lo de acá? That's called security, ¿No? Porque nunca tuve seguridad. but you don't know what it is. Y a veces uno no sabe por It's qué foreign to actúa de X o Y manera, porque para mí eso ahora es algo nuevo. Because you didn't have a father, Porque de pronto me crié sin padre, Or you didn't me have a crié mother sin in madre, or maybe you lost mother and o father. de and you pronto was raised sin by padre y grandparents. madre, de pronto me crié con mis abuelos. That's why, Entonces, por esas razones, believe it or not, aunque no lo crean, you got to go to God uno tiene que traerle estas cosas al and tell Señor Him y decírselas what's in your heart. y abrirle el corazón. I didn't say here. No me refiero a This esto, is emotion. ¿no? Estos son las I emociones. said here, Todo lo que está aquí, so He can strengthen you, para que Él pueda so He fortalecernos, can help you, para que Él pueda ayudarnos, so He can heal you para que Él pueda and sanarnos make you a whole person. y realmente hacerme una persona completa. Because when you're a whole person, Porque cuando estoy completo, then you're ready for marriage entonces ahora estoy listo para casarme, because you know how to love. porque ahora he aprendido a amar. And you're not looking for somebody to love you. Y no estoy buscando a alguien que me ame, You're looking for somebody to love. sino ahora yo estoy buscando dónde depositar ese amor. Why? ¿Por qué? Because love Porque el amor seeketh not his what? no busca lo suyo. It seeketh not his own. Love seeketh El not amor his own. no busca lo suyo, es lo que nos dice la Biblia. So what am I seeking for? Entonces, ¿qué estoy buscando realmente? Oh, I'm seeking for a wife. Uno dice, bueno, estoy buscando una Well, what esposa, type of wife? pero ¿qué tipo de esposa? One who I can love. Alguien que pueda darle mi amor.
I didn't say one who will love No, me. estoy The buscando a world alguien que says me that. ame. I want somebody that's going to love me. Porque el mundo What's all the está buscando, songs? ¿de qué se tratan las mayores What's canciones? all the songs you hear? ¿No? ¿De qué tratan las canciones? Love me. Que me Huh? amen. I want somebody La canción who dice, loves me, right? necesito a alguien que It's me all about ame. them. O It's sea, all about them. todo circula alrededor de uno. But the idea is that you, Pero la idea as a real Christian, es que nosotros como in cristianos, Christ, en Cristo, you're looking for someone estoy buscando a alguien who you can love, a quien yo pueda darle mi amor, who you will help, a quien yo pueda darle mi ayuda and who will reciprocate y quien va a ser recíproco and recognize en reconocer your love for them. el amor hacia ellos. That's what it is. Y es What did lo que Jesus es. come? Jesús, Did ¿cómo Jesus say, vino? I want you to love me first? Or Jesús, did Jesus say, love me first, then I'll save you? Jesús primero nos pide amarlo para Él venir a salvarnos. What did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? God so ¿Qué dice el famoso versículo? loved the De tal manera world. amó Dios When al Adam mundo, sinned in the garden, que desde que Adán pecó en el huerto, was Adam looking for God Adán en ese momento estaba viviendo para Dios when he sinned in the garden? cuando él pecó. They said, Lord, where are you? Lord, why can't I find you? Huh? Did he do that? ¿Estaba Adán buscando a Dios después de pecar? No, what did he do? No, ¿qué hizo Adán? He hid. Se escondió. So who looked for who? Entonces, ¿quién busca a quién realmente? Why did God look for Adam? ¿Por qué Dios buscó a Because he Adán? made him? ¿Porque lo hizo simplemente? For more. Love looks for that which is lost. Así que el amor busca lo que se pierde. Love seeks El amor no which hides. busca lo suyo. Love seeks that runs away. El amor busca incluso a aquel que huye, a aquel que se esconde. What did I tell you? ¿Y qué les dije hace un I momento? wasn't going to church anymore. Yo ya no estaba yendo a la iglesia por And algún what did tiempo. I tell you I was doing? ¿Qué estaba haciendo? I was running. Estaba huyendo, escondiéndome de Dios. Love said, no, Pero el amor dijo otra cosa. I'm going to look for you. Te voy a seguir buscando. No matter how long, No importa por cuánto no tiempo. matter how far, No importa qué tan lejos. no matter how much you say no, No importa qué tanto digas que no. I'll be there. Yo sigo estando ahí. What do you think about a man that would tell you, ladies love these type of stuff. Y bueno, yo sé que de pronto a las señoritas les interesa What do más you think este about a tipo de man that cosas. says, I love you, Pero, ¿qué pensarían de un hombre que les diga a ustedes, la amo? and I don't care how far you are, Y no importa qué tan lejos tú te I don't vayas. care where you are in the world, Donde estés en el mundo. I will cross land, Pasaré el I will cielo, cross sea, I mar, will climb mountains. subiremos las Now he really montañas. means it. Now I'm not talking about somebody Pero just digamos, romantically. de I'm alguien que talking lo about diga somebody de that means verdad, this. no alguien que lo diga solamente, aquí dirían de labia, I ¿no? don't care what happens, I will find you. Alguien que diga, yo te buscaré And donde I will let estés. nothing stop me. Y no va a dejar que nada se interponga en mi camino. Because I believe God has sent you for me. Porque yo creo que Dios te ha colocado para mí. You just die in your seat. Se mueren of you en just el melt. asiento. Oh. just melt right there in the seat. Because but it's the truth. Pero es cierto, It's the truth. There are men hay hombres who will do that as a godly man. que temerosos ellos que estarán dispuestos a hacer eso. While they're praying that God will preserve Mientras who oran a he has Dios chosen for their lives. para preservarlos a ellos para la persona And correcta. there are women that will do the same. Y mujeres también. I'll find you. Y nuevamente You viendo el ejemplo, you going to Brazil? ¿no? Es que yo me voy a ir a Brasil You going into the rough jungles? o me tengo que ir a vivir a una jungla. I'll raise some money and I'll go with you. Yo me voy a encargar de todo. Voy a ir contigo. What is there's cholera and fever all in that Dice, area. pero en ese lugar hay mucho, qué sé yo, dengue o fiebre amarilla. And they'll tell you, well, I think God just has to protect both of us. Don't you Dice, think? bueno, entonces, si te enfermas tú, me enfermaré yo, pero yo también voy. Because I want to be a missionary. Porque quiero ser misionero I want contigo. to serve God. Quiero servir a Dios. And if you're going to go there, Y si tú vas, I'm going to. yo voy. What is that? Entonces, ¿cómo le llamaríamos a eso? It's just because you do a missionary work? ¿Solamente obra misionera? You know what that is? That deep down, Si vamos a la raíz, that's a more. es amor. But a more to share hardships
el amor de estar dispuesto a compartir dificultades with the one you love. con quien amo. My wife told me she's going to go to Ecuador. Mi esposa me decía, bueno, vamos a ir a Ecuador. I said, you know what? Y le dije, bueno, You go to Ecuador, tú puedes ir a Ecuador. and I'm going to stay right here in America. Y yo me quedo aquí en Estados If you Unidos. need something, let me know. Y cuando necesitas algo allá, And pues that's yo, how it went. ¿no? Yes, ¿Y ustedes creen que...? story. O sea, bueno, en su momento pasó así. I Historia love her. I real. love my wife. Yo amo a mi esposa, But when she said I'm going to Ecuador, pero cuando ella me dijo, me voy a ir a Ecuador, I said, that's a third world country. dije, es un país de tercer mundo, I said, then we ain't gonna have no money. no vamos a tener dinero allá. I don't think so. No creo que sea la mejor idea. That's what I told her when she first told me that. Cuando me lo dijo por primera vez. Now she told me that 20 years Esto fue hace when we unos first got married. 20 años. Cuando, That one day she's gonna go back to Digamos, Ecuador. o cuando ella me dijo, vamos a Ecuador. And I said, Y yo le okay, dije, when you go there, bueno, you go, and I will take care of you from, yo, the, from yo America. desde acá te voy a cuidar. Okay. Years go by, Pasaron los años, 30 years went by. 30 años. Honey, I think I'm gonna go to Ecuador. Y le dije, bueno, cariño, creo que vamos a ir a Ecuador. Go ahead, honey. I'll be right here. You go over there. Y and 30 whatever, años después, whatever you need, I'll help you with. Inicialmente le dije lo mismo, bueno, tú puedes ir y lo que necesites, pues yo desde acá te voy a ayudar. Then one morning, Y una mañana, my wife was already over here. mi esposa ya estaba aquí en Ecuador. I got up to commune with God, Y me levanté a hacer mi culto, like I normally do. ¿no? Como normalmente hago. But this morning, Pero esta mañana, the Lord asked me a question. el Señor me hizo una pregunta. Do you love me? ¿Me amas? I said, yes, Lord. Lord, you know I love Señor, sabes que te amo. you. You go wherever I send you. Y luego escuchaba que decía, irás a donde yo te mande. You know, that song, anywhere with Jesus, I will say. Y bueno, hay "Please un go", you know? himno, ¿no? Que dice algo así, ¿no? Ah, A cualquier yeah. parte iré. That's it, right. And the Holy Spirit said, it's time for you to go with your wife. Y el Espíritu Santo me impresionó, es tiempo de que vayas donde tu esposa. I got up. I said, what? Y pues me levanté un poquito, pues, aturdido. The Holy Spirit said, go with your wife. I will take care of you. Dice, tú anda con tu esposa, yo me encargaré de cuidarlos. Yes, my wife. It's a true story. Y es historia real, le pueden preguntar a mi esposa. My wife is already down here. Mi esposa ya se había, digamos, mudado para acá, She had been here for about a year almost. ¿no? Ya había tenido un año. And I told her, I said, I'll call her. I'll talk to her every day. Y hablábamos todos los I was días, pastoring the church, ¿no? Porque estaba pastoreando una iglesia en nice, Estados Unidos. nice sized church. Una iglesia bonita. And the Holy Spirit said, it's time for you to go. Y el Espíritu Santo me dijo, tienes que ir. And I told my wife, Entonces le dije a mi esposa, I said, Lord told me I need to come down here. dije, el Señor me ha dicho que tengo que ir a Ecuador. And I sold the apartment that we lived in. Y vendimos el apartamento que teníamos. I resigned from the church Tuve que renunciar a la iglesia donde estaba and I came down here. y me mudé a Ecuador. 6 years later, down here. 6 años más tarde, And the Lord said, I have work for you to do. el Señor me impresionaba que había una obra que hacer aquí. And I said, Lord, what work I'm going to do in Dice, pero Ecuador? Señor, ¿qué voy a hacer en Ecuador? Because I don't speak the Porque language. yo no hablo el idioma. And besides that, Y my wife's the aparte only de one eso, translating. mi esposa es la que me traduce, I started making excuses. ¿no? Y está buscando excusas. Then we came here. Luego vinimos aquí And I met, y nos conocimos. and he told me he wanted to start a school. Y bueno, comenzamos a conversar de la idea de alguna escuela. And I said, oh, he wants to do a school. Entonces, bueno, conversamos acerca de la And then I said, you escuela. know, I was thinking about that. Y yo en mi mente, o sea, hablando del pastor, pues yo también estaba pensando respecto a eso. And we talked and we prayed. Conversamos, oramos. And he decided we would start this. Dijimos, bueno, vamos a comenzar. But nobody knew I was here. Pero nadie sabía que yo estaba aquí. So we went up to Ibarra. Luego fuimos a Ibarra. We went to, what was it? Cayambe. Cayambe. Bueno, fuimos a Cayambe I'm in the house with my y wife. estaba ahí en la casa de Cayambe con mi esposa 2 people come by the house. y vinieron 2 personas It's Janet and Hector. y era la hermana Janet con el hermano They Héctor, don't know I'm here. ¿no? Que tampoco sabían que me And encontraba they aquí said to me, y me dicen, I tell my wife, ¿no? Y we've been praying. le dicen a mi esposa, And we want to bueno, know would your husband be willing to come down for a convocation? hemos estado orando y queremos ver si es que su esposo puede venir para esta reunión que vamos a tener. And could we contact him?
¿no? Entonces podemos contactarnos. That was 3 days after I got here. Esto fue 3 días después de haber llegado a Ecuador. God confirmed everything Y He el said. Señor empezó a confirmarme todo lo que Él me había prometido. And from that time to this, Y de ese momento hasta aquí, we've been working here, pues hemos estado trabajando aquí, we've been working in hemos Ibarra. estado trabajando allá en Ibarra. When God tells you to do something, Así que cuando Dios los invita a hacer algo, everything is already provided. el Señor ya ha hecho provisión para todo. Just trust. Simplemente confíen. Some things don't always going to be convenient No siempre va a ser a nuestra conveniencia in the beginning, al inicio, but as time goes on, pero conforme avanza el tiempo, He will take care of your convenience. Él incluso se va a encargar de lo conveniente. But don't get discouraged. Pero no se desanimen. God has work for you, El Señor tiene una labor para todos and He's going to bless you. y el Señor los va a bendecir. And if He doesn't do nothing else, Y si es que no hiciese nada if you más, comprehend what we study, si logramos entender lo que estamos estudiando, you will receive the blessing God promised recibirán la bendición in your own life. en su vida personal. So have a joyful evening. Así que tengan una tarde agradable, Have a blessed evening. una tarde bendecida And stay close to the Lord. y manténganse cerca del Señor. Talk to your family. Hablen con sus familias, Ask them to pray for you. oren por ellos, pídanles que oren por ustedes. If you got special prayer requests for the families, Y si tienen cualquier pedido de oración especial en sus Let me familias, know. me pueden decir so we can sometimes get together and pray. para for poder you. juntarnos ciertos momentos a orar. Okay? ¿Sí? All right. Deal? ¿Está bien? That bien? You guys in back? Okay? Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre que está en los cielos, thank you for the study of your word. gracias por el estudio de su palabra. Thank you for this preliminary class. Y gracias por esta clase de introducción. Maybe get a good evening and have a good night's rest. Señor, denos un buen resto de tarde y también un buen descanso. That we'll be prepared to prepare for the Sabbath on tomorrow. Que podamos tener lo necesario para prepararnos para el sábado del día de mañana. And on Monday morning, on Monday afternoon, Y para que ya cuando venga el día lunes, please be with us as we prepare to really study. Señor, que nos vaya preparando para cuando ya tengamos que estudiar más de lleno. Give the students understanding, Que le pueda dar a cada estudiante entendimiento give them joy y déles gozo and peace, y paz and fill their hearts y llene sus corazones with the love of Christ. con el amor de Cristo. We address our prayer Dirigimos nuestra oración to the most holy place al lugar santísimo of the heavenly sanctuary. del santuario celestial In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén.